La primera pregunta es, ¿qué te ha llevado a escribir esta de la España en la que no te pasa nada? Pues yo como sociólogo, cuando comienza todo el boom del tema de la despoblación del medio rural, porque yo considero que, y esto no es una minusvalorización del tema de la despoblación, pero creo que se produce una visibilización muy importante y muy positiva del tema del medio rural, ¿no? A través de los fenómenos de la España vacía de Sergio del Molino, todo el tema de serranía celtibérica, que es un concepto también que tiene sus pros y sus contras, y luego ya llegamos al tema de España vacía. Entonces, a mí, por mi trabajo como sociólogo en La Rioja, yo soy riojano, luego te hablo a nivel personal de ese tema de la motivación, pero me toca mucho recorrer la región, ¿no? Yo me he pateado La Rioja de cabo a rabo trabajando en investigaciones sobre turismo, desarrollo rural y educación, y mi tesis doctoral fue sobre la identidad riojana, entonces imagina. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que de repente cuando se pone todo el foco en la despoblación del medio rural, afortunadamente pues, se van desarrollando muchas actividades en las cuales pues, somos llamados a debatir sobre el tema, ¿no? Mesas redondas, conferencias, también hacemos publicaciones, pero yo me voy dando cuenta que no soy, no tengo ningún mérito por eso, pero digo, vale, aquí hay algo que no cuadra, porque me estoy viendo que otros municipios más grandes, cabeceras de comarca, ciudades medias, pequeñas, también están sufriendo ciertos procesos. Y eso me lleva a reflexionar y luego a buscar, luego sale todo lo que hace Christophe Joly en Francia y todo ese tipo de cosas sobre qué ocurre con estas ciudades, porque claro, yo veo aquí en La Rioja que dices, sí, aquí está el pueblito pequeño de 10 habitantes, Villarroya, que está tocado, pero el pueblo o la ciudad que es su cabecera de comarca, que igual para una persona del sur de España, un municipio de 15.000 habitantes es un pueblo, y para nosotros un municipio de 15.000 habitantes es el tercero de la región. Entonces, pues bueno, entonces dices, ¿aquí qué está pasando? Eso por un lado es lo que me lleva a poner el foco en el ámbito más regional y en el ámbito más de estas ciudades medias y pequeñas, que además van arrojando indicadores complicados, envejecimiento de la población, pocas oportunidades laborales en ciertos ámbitos y esas transformaciones que se van dando. A nivel personal, siempre me he considerado una persona muy orgullosa de ser de una ciudad media, pequeña. Me ha fastidiado mucho el concepto de provinciano que nos ponen encima como, como si nos lo tiran encima de la cabeza. Y eso también pesó, ¿no? Pesó, pero sobre todo porque veo como que la despoblación del medio rural tiene su espacio legítimo y bien considerado, pero que hay un fenómeno más amplio que es el que además va a determinar esa despoblación del medio rural, porque y entiendo que igual los del medio rural se mosqueen porque digan, oiga, joder, pues encima que estamos nosotros siendo despoblados, ahora vienes a quejaros vosotros. Digo, no, que si el medio rural del interior peninsular español quiere tener una oportunidad, no vas a tenerlo sino es a través del contexto en el que se sitúa, ¿no? O sea, el ejemplo lo tenemos muy claramente en Zamora, que es la zona cero de la despoblación. Zamora es una provincia que tiene los indicadores tremendos a nivel de pérdida de población, de envejecimiento, etcétera, y ves un medio rural que es el que más sufre, pero también ves una capital de provincia que la está sufriendo mucho, ¿no? Entonces, claro, eso es un poco lo que digo, ¿no? Un poco ampliar el foco, pero también desde el punto de vista bueno, tenemos un desequilibrio territorial muy potente. No sé lo que es el equilibrio tampoco, tendríamos que definirlo, pero tenemos un desequilibrio que se va acentuado por la globalización. Yo creo que en ese sentido, Christophe Joly lo explica muy bien cuando habla de que estos territorios nuestros se van quedando en un segundo plano, ¿no? Y eso los que somos de estos territorios, pues lo vemos. Luego también el propio sistema que tenemos nos ha vendido unas motos que hemos comprado y luego si quieres hablamos de ellas. Pero bueno, eso es un poco lo que me motivó a mí a escribir este libro, que en un primer momento era por ese motivo que te decía, ¿no? De, bueno, está pasando algo más, no solamente, y no se hablaba mucho de ello, más allá de algunos artículos en prensa, algunos reportajes,
pero porque no se hablaba de ello, porque también es algo secular, ¿no? Yo creo que aquí en España, pues al final los grandes núcleos de población, los grandes centros de poder y las zonas que se han industrializado han concentrado fuertemente tanto población como, no toda la población ni mucho menos, pero población y sobre todo el discurso y el relato que tanto está de moda estos años. Y yo cuando estaba leyendo tu libro, bueno, yo soy de un entorno más o menos rural y reflexionaba lo que tú decías. Parece que siempre tenemos el foco o en Madrid, Barcelona, Bilbao, o últimamente lo desviamos un poco hacia el entorno rural. Pero yo me daba cuenta que, por ejemplo, en la agricultura lo ves muy claramente. Es muy fácil ver cómo a veces intentan coger atajos para solucionar el problema de los agricultores, pero cuando tú ves esas ciudades medias que se van despoblando, que baja su consumo, ves como las redes que afectaban a ese agricultor que podía situar su mercancía en esos pequeños comercios están desapareciendo. No sé si tienes la sensación de que a veces intentamos coger atajos, pero no vemos el contexto, el marco general de todo esto. Es que te doy toda la razón. ¿Por qué? Porque evidentemente al final vivimos en un cortoplacismo brutal. El primero que has planteado muy bien es el tema del sector primario, ¿no? Claro, a mí, por ejemplo, cuando se habla del medio rural, ¿qué es el medio rural hoy? Que es un tema que a mí me parece que es una reflexión que tenemos que hacernos, que eso me ha tocado hacerlo también con políticos. Y claro, porque el medio rural de hoy no tiene nada que ver con el medio rural de hace 30, 40 años, que es otra cosa distinta y tiene que ver mucho con cómo se ha transformado en este país el sector primario, ¿no? Yo creo que asistimos a un escenario en el cual la ganadería está como está, de aquellas maneras, con todo lo que tiene que ver con las políticas europeas y eso como lo cuento en el libro, lo viví de primera mano porque mi padre era ganadero y ese momento lo vivimos muy claramente. Y en segundo lugar, pues ya ni te cuento la agricultura, que salvo que tengas un territorio donde esa agricultura, pues como por ejemplo aquí puede ser la zona vitivinícola, tenga una potencia por sí misma, pues lo que tú comentabas de esa proximidad, al final ocurre que acaba siendo pues gente que acaba tirando la toalla. Entonces, claro, primero, esa proximidad, si está muy bien que yo te pueda llevar las verduras de la huerta a Madrid, pero tendré más oportunidades si las puedo llevar a Logroño, ¿no? No sé cómo decir, si eso es más factible. Entonces, claro, primero, ¿qué es el medio rural y cómo queda el sector primario? Eso es una pregunta clave, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos un medio rural, esto lo discutía con la directora general de aquí de Despoblación y Desarrollo Rural, de las nuevas ruralidades, ¿no? Entonces, tú como bien conoces y sabes qué es el medio rural, tendríamos que primero categorizar, porque eso es lo que nos va a decir qué tipo de medio rural queremos. Queremos un medio rural que sea de segundas residencias, queremos un medio rural que sea de teletrabajadores, que esto tiene muchas implicaciones, o queremos un sector, claro, porque luego el sector primario es muy duro, o sea, es que no es lo mismo irte a vivir al pueblo, a trabajar, a escribir novelas, o a ser ingeniero y irte a trabajar desde tu casa con un ordenador que irte a ser ganadero. Las ovejas no tienen días de vacaciones y la huerta y los campos tampoco. Entonces, ahí tenemos un problema que además tiene que ver mucho con algo que yo creo que va a pasar, que está pasando y que es muy importante, que es el reemplazo generacional. Que yo ahí sí que observo que ese proceso pues se va a dar. Claro, si a eso le añades que por mucho que insistamos en los productos de proximidad, yo voy teniendo núcleos de población que van perdiendo esos habitantes y que luego también algunas personas no pueden acceder a ciertos productos por su carestía o por lo que sea y es normal que tengan que, o sea, no tienen esos medios, pues obviamente estamos generando discursos contradictorios. Entonces, se cogen atajos, como tú bien decías, se cogen atajos y se cogen atajos que tienen que ver con lo que te comentaba, con un cortoplacismo que es de lo que tenemos que aprender de lo que ha pasado con el medio rural. Para solucionar, o no sé si solucionar, o para abordar la problemática de la despoblación, que tiene muchas dimensiones, esto no se soluciona en una generación. Esto supone un cambio de valores y de un cambio de modelo en ciertas cuestiones para que haya personas que quieran tener esa opción de vida y elegirla y tener la oportunidad de irse, pero eso no lo puedes hacer. Por eso pasa que de repente no se consigue el resultado, la gente se desilusiona, las expectativas que se crean, se buscan luego, como tú bien decías,
ese tipo de soluciones de, bueno, el turismo, venga, pues el turismo va a salvar, no, oiga, no, el turismo no va a salvar por sí solo nada, ni tiene por qué, no podemos cargar. Y luego se elevan anécdotas a categorías, ¿no? De una experiencia X en un sitio que hacen no sé qué, que va a funcionar, no, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, si el medio rural no tiene esas ciudades medias y pequeñas sobre las que pivota, va a tener muy complicado subsistir, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Un medio rural de turistas procedentes de Madrid y Barcelona? Eso es una decisión también de país o de Estado o de sociedad, ¿no? Eso son decisiones que tomamos como sociedades o que toman. Pero a mí me parece que el tema de la agricultura y el medio rural del sector primario, con todo lo que ha ocurrido con las políticas europeas, con la PAC, con todo lo que conlleva ese escenario, es complejo. Y claro, tiene que ver con esas nuevas ruralidades que comentábamos, que no es que el medio rural también a veces lo idealizamos y tampoco es ese proceso. Pero creo que tú, como conoces bien el medio rural, te llama la atención, a mí me llama mucha atención esa idealización que a veces se da de, es que, oiga, mire, que el medio rural es un sitio duro también. O sea, es que no sé, ahí hay un proceso. Pero el tema de los proyectos de proximidad que tú decías, al final esos productos de proximidad estaban basados en esas personas que tenían esos mercados cercanos y que podían colocar sus productos. Bueno, nosotros, por ejemplo, en La Rioja, como pasa en muchos sitios, somos lugares donde durante muchísimas décadas o generaciones, una parte de nuestra cesta de la compra, X, o Y o Z, dependiendo de cada persona, pues venía marcada porque tenías familiares que tenían huertas en pueblos o que vivían en pueblos. Entonces, yo creo que de niño en mi casa no comprábamos patatas porque mi abuelo tenía patatas en el pueblo. Entonces, quiero decirte que o te venían con tal. Entonces, ese tipo de proximidad es muy importante y eso articula un territorio. Eso articula un territorio y si nos olvidamos de eso, pues evidentemente va a ser muy difícil. Y eso necesitas, porque claro, como la proximidad, como ¿dónde tiene que estar ahí? Yo no sé hasta qué punto consideras que podemos haber perdido cierta soberanía en ese campo con la entrada en Europa. Ya no solo porque muchas decisiones, tanto en materia agrícola como en materia pesquera, se toman ahora en Bruselas, sino también porque vemos que las iniciativas públicas parece que han desaparecido totalmente del mapa. Yo, por ejemplo, Sí, perdona. aquí quiero decir, No, a veces se intenta hacer proyectos, pues no sé, como productos elaborados desde una inversión de los ayuntamientos y encuentras muchísimas trabas burocráticas que te impiden realmente hacer nada. El tema de la Unión Europea tiene sus pros y sus contras. Está claro que soberanía hemos perdido desde ese punto de vista. Otra cosa es lo que hemos comprado. Es decir, al final yo creo que yo soy europeísta, es decir, yo creo que como país o como Estado nos tiene que ir mejor yendo con Europa, pero no cabe ninguna duda que en determinadas cuestiones, pues nadie regala, como decía mi abuelo, duros a 4 pesetas. Y eso lo hemos visto tanto en el sector primario como en el sector secundario. Las decisiones, los señores de la Europa del Norte, que no los vamos, o sea, está claro que había una estrategia y la Europa del Sur que ha quedado en ciertas cuestiones, pues como ha quedado, un sector primario que cuando hablas con ganaderos de montaña te encuentras que sus productos sobreviven gracias a las subvenciones porque el coste y lo que sacan de... Ahora sí. Y luego en segundo lugar, pues todo el tema de la agricultura con lo que se encuentra. El sector secundario ni te cuento, ahí entramos en una fase, yo no quiero decir que tengan que volver las chimeneas ni esas cosas, porque a veces parece como que... Entonces ahí entramos en una fase en la cual nosotros nos especializamos dentro de la División Internacional del Trabajo en un sector terciario no cualificado. No quiere decir que seamos el lugar de vacaciones de Europa, pero en cierto sentido nos hemos comprado ese modelo, que ha venido bien para muchas cosas, por supuesto, pero no sé hasta qué punto desde la óptica, o si lo sé, desde la óptica de los poderes públicos, pues no sé si se valoró, no sé cómo esto no se valoró o si se valoró o se decidió, porque al final pues estamos en ese escenario, ¿no? Lo hemos visto con la crisis de la pandemia, con la situación de nuestro sector secundario, pero ya no solamente a nivel de España, a nivel de Europa.
Entonces, ahí se perdió soberanía y habría que ver en el contrapeso pues cuáles han sido los costes y los beneficios. Hoy por hoy, yo creo que está claro que el modelo tiene unos riesgos muy potentes y muy poderosos que los estamos viendo. Y lo que tú comentabas de las trabas burocráticas, eso es una cuestión que es una de las grandes críticas que existe hacia el modelo del medio rural en España, de que en comparación con otros países como en Francia o Alemania o incluso Italia, pues las trabas burocráticas para ciertas actividades son mucho más duras y más complejas y que se le puede exigir a un productor de quesos las mismas cuestiones que se les está exigiendo a una instalación de tamaño medio o grande, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay que tener muy claro que hay que buscar una flexibilización dentro de lo que significa cumplir las normas, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es una cuestión clave que se apunta siempre. Y yo creo que el tema de Europa, pues ahí hay que ver, pues como te decía, ¿no? Lo que hemos perdido. Lo que hemos perdido y esa soberanía que se ha perdido desde ese punto de vista y que nosotros hemos comprado, porque claro, evidentemente todos los que tenemos una edad hemos visto la transformación de este país y mucha parte de esa transformación de este país pues fue gracias a fondos europeos, a fondos de convergencia que nos permitieron ser más guapos y más altos y más así. Pero claro, luego por otra parte, pues te das cuenta de que todo el proceso ha tenido unas consecuencias, sin dejar de ser consciente de que tienes que ir de la mano de Europa. Pero bueno, lo estamos viendo, ¿no? Todo el tema de la pesca que tú has comentado, todo el tema del sector primario, sobre todo la ganadería. La ganadería es... Hablar con ganaderos es un drama, porque verdaderamente... Y luego está pasando además que el modelo que está sustituyendo al modelo tradicional, no tradicional, al modelo es un modelo de grandes explotaciones, que eso tiene también sus consecuencias y tiene que estamos quedándonos como espacios y lugares donde poner granjas de vacas o de cerdos a punta pala porque son las únicas que son rentables, o estamos quedando también como está pasando aquí en La Rioja, por ejemplo, hay un lugar que es una zona de montaña del Alto Cidacos en la parte del sur de la región, que hay un proyecto de parque eólico que tiene un impacto medioambiental muy potente, igual lo has podido ver por medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es nuestro camino ese? Pues, ostras, y luego al pequeño productor o a la persona que quiere hacer su proyecto, le estás también atornillando con trabas burocráticas que no le van a poder hacer su proyecto. Pues complicado. Es que a veces parece, ahora que hablas de los eólicos, aquí en Galicia tenemos ahora mismo una campaña muy fuerte en contra de, no en contra de los eólicos, sino en contra de proyectos que no resultan realmente necesarios. Resultan necesarios para las cuentas de ciertas empresas. Pero vemos eso. Claro, es que eso, claro, eso es el tema. Es decir, al final no tenemos nada en contra de las energías sostenibles, ni energías sostenibles, que vamos a tener nada en contra de eso, pero sí que es verdad que vamos a ver hacia dónde va y hacia quién beneficia realmente. Si tienes un impacto medioambiental, como tú bien estabas diciendo, y luego te encuentras de repente con que eso no va a tener una repercusión ni va a revertir, primero que no tenga el impacto medioambiental, por supuesto, eso de cajón, pero evidentemente si no va a revertir en tu territorio o en tu, no sé, o sea, es un poco, o la repercusión va a ser muy, muy pequeña, es que al final da la sensación como que estos territorios pequeños, bueno, intermedios que decimos, el modelo que se les está dejando es como eso que te decía, ¿no? En el sector primario, grandes concentraciones de grandes explotaciones ganaderas que están surgiendo además críticas y protestas en muchos sitios sobre ellas. En el tema de la sostenibilidad, parques eólicos con un impacto brutal. En el tema del turismo, pues el turismo de fin de semana y de puentes que serán tanto en el medio rural como en las ciudades medias y pequeñas. Esto es una cuestión muy de, a ver, ¿cómo queremos definirnos? Por eso tengo ganas de leer el informe de España 2050 porque hay un capítulo específico dedicado a esto. Tengo ganas de leerlo por ver qué propone. Es que a veces vemos cómo se siguen las políticas que han sido históricamente aplicadas en España. La agricultura vemos como la PAC se negocia con los grandes terratenientes andaluces y se les favorece totalmente. Estamos viendo que pese a que la FAO recomienda encarecidamente que las pequeñas explotaciones son la vía
tanto más favorable para la ecología como para los mercados interiores. Con la ganadería pasa exactamente lo mismo. Hablamos de no contaminar, pero después hacemos unas macrogranjas que son totalmente contra ese sentido. Y tú en el libro hablas de que la desigualdad tiene un factor territorial. Pero yo reflexiono también si no será también un poco una falta totalmente de estructuración, tanto desde los gobiernos de las comunidades autónomas como estatales, y que parece que aquí seguimos con una especie de tirar hacia adelante con redes, no sé si clientelares, caciquistas, pero nadie parece querer romper ese poder económico que es el que estructura todo. Claro, hay una cosa que te quería comentar, digo, perdona, que es el tema, por ejemplo, que a mí me toca muy cerca, ¿no? Además, me ha tocado muy cerca. Luego entro en el tema del poder y de la estructuración. Aquí en La Rioja y en el norte de Castilla, tal, era una zona de una cabaña ganadera de ovejas muy potente, ¿no? Y al final teníamos pues, lógicamente, por todo el tema que implicaba ese tema de esa ganadería. Hoy en día apenas quedan rebaños de ovejas porque su rentabilidad no existe. Y están siendo sustituidos esos rebaños generalmente por vacas, lógicamente porque es un más rentable y exige menos trabajo que la oveja. Entonces, claro, eso tiene un impacto de un entorno medioambiental que durante siglos se ha ido estructurando a través de esas cabañas ganaderas con zonas de pastos de alta montaña de 2.000 metros que se han ido germinando a partir de esa tal, y la vaca es un bicho totalmente distinto que se carga ese modelo y tiene otro impacto. Entonces, fíjate tú qué decisiones se toman a nivel de como ahora vamos a hablar de decisiones, y sí que es cierto que nos ha faltado esa estructuración tanto de Estado como a nivel autonómico. Es decir, por una parte como Estado, porque se ha articulado siempre en torno a esos grandes núcleos de poder y porque se ha considerado, bueno, pues a las diferentes zonas de una manera pues como muy, bueno, esto está ahí y déjalo. Entonces, claro, ahí no ha habido una política, por decirlo así, más allá de los polos de desarrollo del franquismo con sus consecuencias, sus pros y sus contras. No voy a entrar aquí a defender, pero bueno, es cierto que los polos de desarrollo del franquismo, si te tocaba un polo de desarrollo, era guay. Vamos a ver ciudades como Valladolid, ciudades como Vitoria, como Pamplona, que tuvieron una instalación de determinadas fábricas y demás, y determinadas industrias en un momento determinado, en una fase siguiente a lo que serían los grandes procesos de industrialización. Son decisiones políticas que se toman y que luego si te tocaba, como te digo, si entrabas en esas fases, que es cuando se estructura esto, pues te iba a ir mejor que si no entrabas. Y el ejemplo lo tenemos en Castilla y León, ¿no? Donde se ve claramente qué ciudades entraban y qué ciudades no. Claro, a partir de ahí, si las decisiones ya políticas a nivel de Estado están basadas en una estructuración muy clara, si llega la Unión Europea, te mete unas políticas que tú compras y dices, pues mira, guay. Luego, además, teniendo en cuenta que nuestro Estado pues, se ha ido articulando también en ese proceso del turismo, que no tengo nada en contra del turismo como sector, pero sí que creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda en España sobre el turismo, porque sí que yo no entiendo cómo un país que se puede permitir tener no sé un millón de trabajadores trabajando medio año y un millón y no trabajando otro medio año. Eso algo falla y no sé. Pero bueno. Y luego a nivel autonómico, los gobiernos autonómicos al final han sido, como tú bien has dicho, pues muy seguidistas o de esas grandes decisiones que no han sido más que a un corto plazo, porque por ejemplo el ejemplo lo tenemos más claro en el mimetismo, ¿no? A mí me tienes que poner el AVE porque se lo has puesto al de al lado y todos queremos el AVE y todos queremos aeropuertos. Y dice, ya, oiga usted, pero es que igual el aeropuerto usted no lo tiene que tener porque no le va a valer para nada. Ya, pero que yo quiero un aeropuerto. Digo, ya, pero que es que no le va a valer para nada. Es que igual no tiene que tener una estación de AVE usted, porque no va a ser necesario. Claro, ha habido ese proceso mimético y ha habido, en España en general, ha habido dos grandes fallos. Primero, no pensar a medio y largo plazo, porque claro, yo te pongo un aeropuerto como el de La Rioja, Lagoncillo, que lleva desde los 90, cuando los gobiernos de Aznar se pusieron a poner aeropuertos por un tubo, y dices tú, vale, claro, es que te dicen, no, es que tenemos aeropuerto porque el modelo de Estados Unidos de aeropuertos, ya, hombre, no me...
a ver, no me puedes comparar. Yo me acuerdo de una vez que hubo un político aquí que me decía que tenía que ser el aeropuerto de Logroño como el de Turín. Y dices tú, perdóname, o sea, me estás comparando Logroño con Turín, con el norte de Italia. Bueno, claro, dicen, no, es que fíjate el aeropuerto de Bérgamo. Digo, ya, vale, vete a Bérgamo y vete a ver lo que tiene alrededor Bérgamo para ver cómo puede. O sea, Logroño, pues, ¿qué quieres que te diga? No tiene alrededor eso. Y alrededor de Logroño tienes el aeropuerto de Bilbao 1 hora y cuarto, el de Zaragoza 1 hora y media, el aeropuerto tiene Pamplona, tiene Burgos, tiene todo. Entonces dices, bueno, tiene Vitoria, ¿qué necesidad? Y luego, esos gobiernos, luego esa primera parte ha sido de que no se ha pensado más que en el corto plazo y no se ha evaluado. Es decir, cuando decimos evaluar no hablamos de rentabilidad económica porque entendemos que lo público no tiene que entrar en esa dinámica de, bueno, es que si pongo una escuela en el medio rural me va a suponer un mayor coste que, pues vale, estamos hablando de igualdad de oportunidades y de equidad. Pero claro, si yo pongo un aeropuerto en Logroño y no funciona, pues tendré que tomar decisiones de decir, no lo pongo en otro sitio como Logroño porque no va a funcionar. Entonces, para mí eso es muy importante, desde el punto de vista de que no funciona. Entonces, son élites políticas de las que también hablamos un poco en el libro, que ha habido en muchos casos muy poca valentía, ¿no? Ha sido al final ese modelo mimético y ese modelo del corto plazo de tal, que sí que es cierto que cuando hablas con los políticos, pues muchas veces te das cuenta que también están atados de pies y manos en muchas cosas, ¿no? Pero no ha habido una visión crítica. Yo creo que no ha habido una visión crítica por parte de nuestros políticos de muchas medidas que al final pues tienen consecuencia en esas desigualdades que decíamos, ¿no? También hay que tener en cuenta que son territorios que tampoco tienen un peso muy significativo. Por ejemplo, pues nosotros tenemos cuatro escaños, ¿no? Es cierto que políticamente son provincias y regiones que luego va sumando y son clave, y luego con la ley de ON y todo este tipo de cosas son fundamentales. Pero claro, no eres Andalucía, no eres Cataluña, no eres Euskadi, no tienes la capacidad de decir, bueno, yo lo que diga Madrid, ¿no? Entonces, pues al final eso también, por mucho que igual luego en petit comité ellos te reconocen que no es esto lo que a veces harían, pero que esos procesos estructurales están muy atados. Pero sí que yo he echado en falta muchas veces ese proyecto de Estado y de región, ¿no? Y de no ver las señales y ese mimetismo. Vosotros en Galicia, por ejemplo, tenéis la Ciudad de la Cultura de Santiago, que es un modelo del mimetismo llevado al extremo con todo el tema de Bilbao, que para mí es fascinante como ejemplo, ¿no? De muchas cosas. Entonces, hemos cogido eso, hemos ido, pues venga, si tú tienes ave, yo por ejemplo, en La Rioja, el tema del ave, ¿no? La Rioja está en la última de la lista de la Unión Europea de entrar el ave con razón. Otra cosa es que, porque La Rioja se articula territorialmente entre Miranda de Ebro y Castejón, que son los focos de comunicación del centro peninsular con el norte. Claro, eso te da una situación secular donde el tren pues no va a tener un peso menor que en otros sitios. Poner un ave en La Rioja, además, tiene un impacto medioambiental y económico brutal porque toda la zona donde está el ferrocarril son zona de viñedos. No es como hacer una carretera en Soria, con todos los respetos, ni tal, porque al final ahí pues no tienen nada en ese sentido. Entonces dices tú, bueno, pues igual aquí no necesitamos un ave, igual necesitamos unas comunicaciones mejores con la futura I vasca, unas comunicaciones buenas con Zaragoza a nivel de lanzaderas, o que tengamos, porque a mí me encanta el tren, me parece un medio de transporte maravilloso. Pero claro, yo ahora mismo con la pandemia de la COVID-19 se han reducido también los trenes de estos territorios, por ejemplo, los autobuses públicos, o sea, se han reducido las comunicaciones. Entonces, claro, hay que ser valiente, el político tiene que ser valiente para decir, no, oiga, mire, yo tengo que tirar por aquí, si puedo tirar por aquí, tiro. Y eso lo tienen que hacer, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y no ha habido porque nos hemos basado en el venga, y tira, y ahora lo copio, y ahora quiero un aeropuerto, y como tiene el vecino lo quiero, y como tiene el vecino el ave lo quiero, y como tal, y dices, bueno, a ver, que igual no. Y a nivel ya de esas políticas que decíamos anteriormente, más económicas, pues también es verdad que claro, cómo luchas contra una reconversión como la de Asturias, ¿no? Como lo que pasa en Galicia con Vigo, cómo tienes
muy difícil. Pero sí que se ha echado en falta un poco esa bajo mi punto de vista. Luego ellos te dirán que es más difícil que todo eso. Pues sí, es más difícil. Pero eso pasa también por un cambio del modelo productivo, que es lo de siempre en este país, que lo hemos dicho, se dice todo el tiempo como un mantra, pero lo que hacemos en vez de cambiarlo es intensificar lo que tenemos a peor. Sí, justo escuchándote reflexionaba un poquito y bueno, como has señalado, aquí tenemos el problema del AVE, que es, nos está pasando lo mismo, carecemos totalmente de conexiones de cercanías, pero nos están plantando un AVE que por la orografía gallega nunca va a funcionar a pleno rendimiento. Tenemos la Claro, ciudad, es que es eso. tenemos la ciudad de la cultura, que es un macroproyecto que sí es muy bonito, muy útil, pero que ha arruinado las arcas públicas para poder invertir en cultura en cada pequeña localidad, porque aquí es de lo que se compone Galicia, de pequeñas localidades. Y tenemos también el ejemplo de ciudades como Ferrol, que han desaparecido totalmente su pilar productivo y no se pueden conectar, porque tú podrías vivir en Ferrol y trabajar en Coruña si tuvieras una conexión precisamente de cercanía. Y veo todo esto y reflexiono sobre esa dificultad de encajar los gobiernos locales con el nivel estatal, con Europa, y recuerdo un poco, me recuerda a ver al modelo chino. Sin copiar el modelo político, vemos el ejemplo de cómo están tejiendo una red de tren de alta velocidad espectacular, cómo al mismo tiempo están conectando su producción con Europa para poder tener un tejido totalmente estructurado y que su economía funciona, y vemos como no solo no se han conformado con ser la fábrica del mundo, sino que empiezan a invertir en productos elaborados, en I+D, y aquí reflexiono ya no en su sistema político, sino en el peso del Estado y de no pensar a 4 años vista, de pensar en el marco electoral meramente. El modelo chino tiene la ventaja desde ese punto de vista de la planificación. Yo creo que dentro del neoliberalismo que hemos comprado como Occidente y tal, nos hemos comprado una trampa. Es decir, yo creo que la planificación desde el punto de vista estatal y demás no está reñida con otra serie de valores en ese sentido. Es decir, porque al final se está demostrando lo que está haciendo Biden en Estados Unidos, por ejemplo, es un modelo también muy de peso del Estado. Y yo creo que el haber denigrado tanto lo público y lo estatal desde el punto de vista de las administraciones públicas ha sido un pecado que nos va a pesar. Nos va a pesar porque al final es lo que dices tú, ¿no? Es ese concepto de decir, bueno, pero también hay una pregunta que subyace a, a todo esto. Si un administrador o un político no es capaz de ver que un Ferrol que ha perdido su base económica, por decirlo así, no es capaz de ver que puede tener una persona trabajando en La Coruña y no le facilita el medio, porque si el medio es tener que ir todos en coche de Ferrol a La Coruña, pues vaya, pero si tienes unos trenes de cercanías que funcionan, pues eso igual es mucho más sostenible que tener que ir todos en coche, ¿no? Entonces, claro, al final eso yo creo que también falla la propia concepción de lo que estamos haciendo. El cortoplacismo, por supuesto, es brutal. El cortoplacismo lo tienen muy interiorizado desde ese punto de vista porque es un cortoplacismo que va a 4 años. Yo entiendo que el político pueda ser cortoplacista en cosas, porque yo entiendo que eres político y tú quieres ganar las siguientes elecciones, pero tienes una responsabilidad de visión de Estado, de país o de región. Si tú en estos momentos piensas, por ejemplo, Galicia tiene una orografía complicadísima, maravillosa, pero le metes un ave, sabes perfectamente, bueno, y fíjate lo que llevan con la I vasca, es otra orografía también curiosa, es decir, y esta gente tiene otro concepto, porque Euskadi tiene aparte pasta y tienen una visión, eso sí que tienen también una visión muy estructurada de la cosa, como demostraron con Bilbao. Pero claro, si no te planteas la pregunta de, bueno, yo tengo un territorio que tengo que articular, si ya esa pregunta yo creo que ni se la plantean muchas veces, es que ese es el problema, es decir, y luego los gobiernos, ya depende del gobernante de cada sitio, de cada comunidad autónoma, lo que esté dispuesto a arriesgarse y a jugársela, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, veo muchas veces que se siguen comprando las mismas soluciones de siempre y dices, pero si es que esto es más de lo mismo y no va a dar resultado. Entonces, yo creo que China lo ha demostrado desde ese punto de vista del papel del... Pero aquí compramos el modelo neoliberal de que lo público es malo, de que la planificación está mal, de que hay que darle
y mira cómo nos encontramos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema, y Estados Unidos está entrando en esa dinámica porque se ha visto, y Biden, que no es un sospechoso de ser precisamente keynesiano, o sea, pero lo ha tenido muy claro, ha dicho, que es que si no, mira la que me van a liar, tanto a nivel interno como de posición geoestratégica exterior, porque a nivel interno lo que consigues con esto es que te voten a Trump. O sea, y eso es algo que también creo que no somos conscientes, ¿no? Eso en Francia lo han visto muy claro, les ha venido muy encima. Cuando has desarticulado territorios, has desarticulado clases sociales, has puesto proyectos de vida que pasen por lo que pasen, pero no tienen una salida fácil, pues al final, lógicamente, dices, uff, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Y si te vienen encima determinados grupos políticos enarbolando la bandera de la identidad, de no sé qué, de no sé cuántos, pues al final te van a venir con ese tipo de cuestiones y va a haber gente que te va a comprar ese discurso porque van a encontrar una salida ahí. Lamentablemente, que aprovechen esa oportunidad de estos grupos es terrible. Aquí tenemos lo que tenemos, y como creo que también es una gente que tiene otra visión, pues todavía igual ahí no han encontrado la... Pero vete a saber. Entonces a mí eso me preocupa mucho porque al final dices, Ferrol, teníamos una industria en Ferrol. Vale, está claro que igual la industria no va a volver, pero ¿qué les has ofrecido a Ferrol o a Vigo? La película Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa es un ejemplo muy claro. O sea, Y ¿qué le estás totalmente ofreciendo? actual. ¿Perdón? Totalmente de actualidad. Claro, es que es una película que tiene 20 años, pero ¿qué le estás ofreciendo a esas personas? Porque no les puedes ofrecer que su alternativa sea entrar en unos modelos de trabajo como los que tenemos ahora mismo precarizados y que dices, no, tienes que buscar otra vía. Que yo entiendo que no vuelvan las fábricas en el sentido de la chimenea y esas cosas, pero claro, ¿qué sustituye a esos trabajos de ese modelo anterior, de ese sector secundario potente? ¿Sustituye a ser riders y repartidores de Amazon? Pues igual tenemos Houston un problema. Porque eso, entonces, claro, la planificación yo creo que es importante y el peso de lo público y de las políticas públicas de planificación y de tener esa visión, pero yo creo que muchas veces es que hay cosas que ni se las plantean. Es que ni se plantean que pueda haber una persona de Ferrol yendo a Coruña a trabajar. Por Ese es desgracia, el problema. ese es el problema. No, por ejemplo, aquí imagínate tú, nosotros estamos en el Valle del Ebro y estamos atravesados por la autopista de las más caras de España, la 68, que va de Bilbao a Zaragoza y luego de Zaragoza conecta con la que va para Cataluña. Son autopistas que son carísimas. Entonces dices, bueno, y claro, si yo voy a Bilbao o a Zaragoza, me tengo que gastar 30 y tantos euros en autopista. ¿Por qué? Porque si voy por la nacional, voy a tardar mucho más tiempo y va a ser más inseguro para mí porque son carreteras nacionales de 80 con línea continua y tal, con camiones y demás. Entonces, claro, dices, bueno, igual no te estás haciendo esa... O sea, yo creo que muchas veces pues no se plantean ciertas preguntas y por eso además estos territorios, pues como decías tú, están ahí un poco, bueno, pues están ahí, viven bien, tranquilos, tienen sus bares y sus vinos y ya está. Pero creo que eso denota también un poco la depauperación de la democracia o la falta de directa democracia. A veces, cuando hablamos del modelo chino, lo que se echa en cara es, no, pero es que China no es una democracia. Pero si un gobernante europeo o español no comprende o no llega a focalizar que una persona de Ferrol necesita una conexión de cercanías, si desde Europa te están planteando un eje del Atlántico que conecta España con Portugal y se salta totalmente Galicia, si vemos esos grandes fallos de planificación y después potenciamos debates que yo creo que van a las grandes urbes. Yo, por ejemplo, cuando me hablan de la revolución ecológica, perfecto, todos sabemos que el planeta es hora de empezar a cuidarlo, pero tú no me puedes pedir que yo vaya a trabajar en bicicleta de aquí a Coruña, que son 30 kilómetros, lloviendo todo el invierno. Entonces parece que estamos creando burbujas. Lo vemos en Alemania, en donde grandes regiones se están distanciando muchos de otras y eso yo creo que conlleva una falta de democracia. Si no tuviéramos miedo a la democracia de verdad, tanto Europa como los estados se cooperarían mejor y podrías tomar esas decisiones de una forma parlamentaria, votándolas y decidiéndolas. Pero hay una falta
seguramente desde ese punto de vista es cómo se han articulado las propias decisiones a nivel democrático, ¿no? Y luego también ocurre que yo también me parece un problema importante el de la cohesión social, que la cohesión social tiene que ir vinculada también con una democracia, ¿no? Evidentemente una democracia más conseguida, y también tiene que ver con ese modelo que nos hemos comprado, ¿no? Que desde ese punto de vista, pues, no somos conscientes de dónde se toman las decisiones realmente. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando decimos hay que reindustrializar La Rioja, que me decían ciertos políticos alguna vez aquí, es que eso no depende de ti, depende de Europa. Entonces, claro, al final, ¿dónde están las decisiones? ¿Dónde está el nivel de decisiones? Y ese nivel de decisiones, pues muchas veces no son tan democráticos como nos quieren hacer ver o nos hacen vender, porque al final, pues la Unión Europea tiene muchas virtudes, pero también tiene sus debilidades y sus fallos en ese sentido, ¿no? Y ahí yo creo que la ciudadanía al final ha comprado el modelo también, y también puede que le haya interesado al modelo vender ciertas cuestiones a la ciudadanía. Ciertamente, luego también nosotros pues tampoco somos una sociedad civil que tampoco es... Venimos de donde venimos, tenemos muy pocas herramientas al final y hemos comprado ese modelo neoliberal como sociedad desde finales de los 90, en el cual pues fuimos dejando, porque eso lo ves muy claramente en ese individualismo, ¿no? A mí mientras que me vaya bien, pues ya, pues lo demás me da igual. Y claro, si yo, a mí, por ejemplo, aquí en Logroño o en La Rioja, hay gente que me dice, bueno, igual ha sido un poco negativo. Digo, no, a ver, yo estoy viendo las señales. Yo igual, eso es como lo de Joan Laporta, que no estamos tan mal. Digo, bueno, estamos mal, o sea, hay gente que le va bien, hay gente que le va muy bien. Pero claro, es lo que decías tú antes. Entonces yo creo que la articulación de la ciudadanía en este modelo neoliberal, individualista y consumista, donde todo se basa a través del estatus, pues lógicamente al final acabas entrando en una rueda de la cual es súper difícil salir, ¿no? Mira, yo ese ejemplo lo veía en todo el tema, volviendo al medio rural, del asunto de lo que tenía que ver con una solución a la despoblación, ¿no? Entonces, a mí, lo digo en el libro y no me canso de decirlo, y me ha tocado aquí también en cuestiones políticas, que de repente cuando empezó la pandemia, si te acordarás, era como, este es el momento de la oportunidad de las zonas rurales y de las pequeñas ciudades. Vale, y entonces en ese momento a mí me tocó estar ya en la definición de la estrategia contra la despoblación de aquí de La Rioja, y yo les decía, yo no creo que esto vaya a ser una oportunidad. No, porque va a estar muy bien, porque va a haber gente que va a poder venir a teletrabajar, ¿no? Y si les mejoramos internet, van a venir a teletrabajar. Entonces, claro, yo pensaba y decía, ya, pero entonces, que eso al final se ha demostrado que no, como era previsible. Pero entonces dice, ya, pero entonces el que viene a teletrabajar a un pueblo de Galicia interior, puede teletrabajar en un pueblo de Ourense o de Lugo o por ahí, y puede estar allí pues haciendo sus cosas, tiene internet, pero esa persona seguramente va a irse allí, quiere tener su Netflix, quiere tener su tal, y va a comprar por Amazon. Entonces, el modelo va a ser que el tipo de la furgoneta o la tipa de la furgoneta de Amazon no va a vivir en el pueblo, va a vivir en un barrio de clase trabajadora. Igual esa persona de la furgoneta es un autónomo que está pagando la furgoneta, está pagando sus cuotas, y entonces a mí eso me parecía como era un modelo muy elitista y individualista. Entonces, ahí es donde encontramos que hay ciertas trampas que nos hacemos al solitario que son heavy metal. Y eso tiene que ver también con la falta de solidaridad muchas veces entre los ciudadanos, ¿no? Es decir, por eso dices, bueno, ya a mí me va bien, pero cuidado, si le va mal al vecino, puede que en un futuro, claro, pensar, ese es el ejemplo que te ponía, pensar que el medio rural se puede solucionar a través de teletrabajadores, sí, vale, pues igual consigues que vayan gente de un cierto estatus socioeconómico al medio rural a teletrabajar, que no serán muchos, pero no te preocupes que esa gente pero vas a tener a otra gente fastidiada porque ese es el modelo. Entonces, claro, desde un punto de vista de la cohesión, que tiene que ver, como decíamos, con la democracia, si no somos, eso para mí es uno de los grandes fallos de nuestro sistema, ¿no? El habernos vuelto muy individualistas y muy egoístas, porque al final eso socava la democracia.
Porque cuando empiezas a pensar que el de al lado me da igual, no, ya si yo me voy al pueblo a teletrabajar, pero que ya me venga la furgoneta con... Y como no me venga a las 9 de la mañana el paquete de Amazon, me cabreo. Un modelo muy claro de todo esto lo tenemos en la brutalísima transformación que está suponiendo todo el tema de los riders, ¿no? Para mí es el ejemplo brutal de lo que significa lo quiero ahora y ya. A ver, primero, si lo quieres ahora ya, vete tú a buscarlo. Y segundo, no, que sí que hay detrás de todo eso. Entonces, claro, a partir de ahí, hablar de democracia, pues me parece complicado porque estamos en un modelo, y esto hay gente que me puede decir, hombre, tal, digo, no, pero es así, o sea, yo me parece que son modelos que llevan a ese individualismo que es brutal y que no llevan a esa cohesión social, que es pensar en que lo que es bueno para todos, ¿no? Entonces al final dices, pues mira, lo hemos visto en la pandemia. Yo creo que con el tema de la COVID-19, esa frase de saldremos mejores de todo esto, creo que no saldremos mejores de nada. Por desgracia, yo tengo que opinar. No, porque al final, nosotros con salir a aplaudir a los balcones durante 3 meses nos parecía que éramos ya la leche, pues no sé, y yo creo que ahora mismo no saldremos mejores y sobre todo porque estamos en ese modelo que hemos comprado pues muy, muy individualista y eso socava mucho a las bases de la democracia desde el punto de vista. Claro, al final esto es ese neoliberalismo brutal que tenemos interiorizado y hay muchos indicadores de eso, ¿no? A mí no se me pasa por la cabeza de, o sea, ¿cómo le voy a llamar a un tío a las 11 de la noche para que me traiga un pincho de un bar? Si es que, pero tú piensas, ¿qué hay detrás de todo eso? No, bueno, pero es que tal, digo, ya, pero es que eso tiene un trasfondo muy heavy metal. Es como cuando veíamos las imágenes de Barcelona de octubre del 2017 y veíamos Riders por detrás. ¿Qué que te diga? Por desgracia, creo que hay muchísimos valores que se están perdiendo, es lo que dices tú. Cuando compramos ciertas estructuras, creo que ya venían en el paquete totalmente. Sí, y luego sobre todo porque al final hay que pensar, como decíamos, si no piensas en el que si tienes que ir de Ferrol a La Coruña y no piensas en que tienes que darle no darle, sino buscar algo que sea más cohesionado, si no pensamos en esa cohesión social, esto se convierte en o sea, porque al final es ese individualismo atroz. A mí eso me parece que explica mucho de lo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Compramos ese individualismo a saco y basado en el consumo a saco y basado en todo. Yo también soy consumista, yo no voy a quitarme, o sea, yo no voy a ponerme aquí la bandera porque yo soy también consumista, pero a ver, o sea, al final es lo que nos une, como sociedad, porque al final, pues que nos vaya bien a todos, ¿no? Pero hemos perdido mucho de cohesión social y cohesión territorial, pues ya éramos un estado con bastantes déficits de cohesión territorial, con que ahora ya ni te cuento, bajo mi punto de vista. Y hablas también en el libro de que parece que Madrid y Barcelona suelen tener tanto enfoque mediático y por lo tanto condicionan mucho los debates que se plantean. Y te voy a meter un poquito en un charco, que es todo, no sé si estás al tanto de todo este debate que ha habido por la intervención de Ana Iris Sí. delante del presidente del gobierno. Y yo he visto como, me ha extrañado, porque bueno, primero he leído el libro de Ana y creo que hay cosas que se pueden incluso relacionar con tu libro, con esos Sí, recuerdos que sí. hemos leído aquí. Y parece que cuando Ana ha dicho pues, un grito que tenemos pues, muchas generaciones, yo creo que no solo una, sino ya van un par de ellas que han vivido lo mismo, nos hemos centrado totalmente en la palabra añoranza, hemos olvidado totalmente causas estructurales que se mencionan en ese discurso, algunas con más acierto, otras quizá con menos, pero cuando hablamos de añoranza no hemos pensado en, bueno, pues ha funcionado el modelo desarrollista que el PSOE hizo después de la transición, cómo vamos a salir de eso, lo estamos haciendo bien. Y no sé si crees que las dos partes se han mirado la vista atrás, pero no han mirado al frente, es decir, pues cómo podemos solucionarlo, si crees que esa añoranza realmente puede ser peligrosa, enlazándolo un poco con esas clases medias y territorios intermedios frustrados. Es un tema muy complejo. Primero porque yo creo que el libro de Ana Iris Simón es
es un libro espectacular desde el punto de vista de la obra en sí misma, ¿no? Y creo que además a mí me pasa con el libro de Anairis Simón que yo la primera versión del libro la escribo y para la segunda versión del libro ya incorporo también el libro de Anairis Simón, porque me parece que hay cosas con las cuales coincido. Y me parece además que es un libro pertinente y oportuno. Es un libro de una persona, de una generación, una persona además que tiene 32 años, que es joven desde ese punto de vista, que hace una mirada, no creo que sea nostálgica ni tal, sino que hace una mirada reflexiva. Y otra cosa es que se pueda articular ese discurso, como tú bien decías, o se puede utilizar por parte de unos y otros de una manera. Entonces, claro, yo creo que Anairis Simón al final lo que está diciendo es, bueno, voy a poner una comparación, ¿no? ¿Qué es lo que había antes y qué es lo que hay ahora? Y, y al final yo creo que ella acierta en un momento dado en muchas cosas. Hay una frase que me parece que era demoledora, que era que es que, claro, ¿cuáles son mis... Podemos debatir sobre posesiones materiales, ¿no? Pero ¿cuáles son mis posesiones materiales? Un iPhone y una estantería. Claro, al final dices, si te comparas con tus padres, pues hombre, igual el modelo ofrece algunas dudas que tendríamos que... No quiere decir, yo no creo que ella tenga un modelo de añoranza, yo creo que ella lo que está es diciendo, a ver, vamos a hacer que hemos ganado, que hemos perdido, pero sin necesidad de volver a ese modelo de atrás. Es decir, ese modelo de atrás tenía también muchas debilidades, pero la cuestión es que si este modelo que hemos comprado ahora, que está basado en un individualismo atroz, porque al final a mí me llama mucho la atención ciertas críticas de la izquierda, que además dices, pero bueno, o sea, porque una persona que vaya a vivir a una ciudad grande y viva en una situación de precariedad, o una persona que, que tenga 32 años y no tenga un proyecto de vida, por decirlo así, claro, ¿cuál es tu proyecto de vida? Si mi proyecto de vida es X, primero partimos de la base que cada cual, oye, como decía aquella, cada uno sabe, pero ciertamente si vemos la situación que hemos generado a las generaciones vuestras, que tú eres más joven que yo, que sois generaciones muy tocadas desde ese punto de vista estructural, a mí me parece una indecencia lo que hemos hecho con los jóvenes. O sea, hace 20 años nos llevábamos las manos a la cabeza con los mileuristas y ahora ser mileuristas es la leche. Entonces, claro, yo creo que Anairis Simón lo que plantea es, vamos a mirar esto y vamos a mirar a ver qué óptica tenemos. Añoranza, eso es la interpretación que se le quiera dar. Exacto. Es la interpretación que se le quiera dar desde el punto de vista de ciertos modelos que tienen que ver con lo que decíamos, ¿no? De la libertad individual, de la decisión, de las decisiones individuales. Pero, un segundito, ¿eh? Dime, cariño. Sí, estoy en una. Vale, chao. ¿Y quién ha llamado a la...? ¿Quién está? Vale, venga, vale. No, estoy con una... Ahora te digo, vale. Chao, hasta luego. Perdóname que me viene un hijo a coger un balón. Un segundito. Sin problema. ¿Sí? Un balón, Sin Sí, problema. lo que te decía. Entonces, yo creo que lo que ella hace es poner un poco, decir, bueno, hace una reflexión. Y claro, evidentemente hay grupos que utilizan esa reflexión desde su perspectiva, que igual es más conservadora y es una perspectiva pues como mucho más desde ese punto de vista de, wow, el pasado es lo que molaba. Yo no creo que ella diga, ella dice, bueno, estas son las condiciones y plantea preguntas incómodas, Entonces, al plantear preguntas incómodas, pues te ponen delante de un espejo, ¿no? Porque claro, ella cuando habla, por ejemplo, de sus abuelas, pues hace unas preguntas muy incómodas desde el punto de vista de que si eran, cuál había sido su grado de libertad individual en la elección, porque ella es muy honesta en ese sentido, ¿no? Porque está hablando. Entonces, pues bueno, es un debate muy complejo, muy complicado. A mí me parece muy heavy que se le acuse de falangista. Eso me parece que hemos leído un libro distinto porque yo creo que ella en ningún caso tal. Encima, como luego encima el hijo dice que va a misa y que le gusta, pues ya ni te cuento. Es un poco como... Pero es una cuestión pertinente que lleva a ese punto. Es decir, lleva a ese punto de decir, ¿dónde está el debate? Claro, al final tiene que ver con ese modelo de lo que tú estabas comentando, de ese modelo de las grandes ciudades
donde las personas jóvenes viven una precariedad muy fuerte también. Y entonces te tienes que llegar a plantear, claro, ese es el modelo como guay, por decirlo así, ¿no? Y dices tú, ya, pero ¿qué pasa? Porque igual tenemos un problema en este país de la natalidad que es brutal. Que vale, tener hijos es una decisión de cada cual y nadie tiene que, no vamos a justificarnos ahora por tener hijos o por no tener hijos. Cada cual sabe, cada cual decide. Pero claro, si una persona tiene su primer hijo con 35 años, no esperes que tenga dos. Entonces, claro, tu tasa de reemplazo ya se va al 1,2 en vez del 2,1. Entonces, yo creo que el libro de Ana Iris Simón es muy pertinente, pero como decía Esteban Hernández en su artículo de hoy del Confidencial, el debate está en otro sitio. O sea, está muy bien el libro y que se plantee esas preguntas. Yo, por ejemplo, que soy de una generación distinta a la vuestra, claro, nosotros venimos de una época guay, que eran los 90. Es que los 90 era, ser joven en los 90 era fantástico porque tenías muchas opciones. Vale, yo igual soy sociólogo y me tocó tener más precariedad, trabajar en trabajos que no eran de lo mío, me costó más. Pero ser muchas personas de los 90 que con 25, 26 años ya estaban trabajando en unos trabajos cualificados o en trabajos no cualificados con buenos salarios. Generaciones, además, que habíamos tenido la oportunidad de crecer en nivel de estatus, a nivel de todos los sentidos, porque habíamos ido a la universidad, veníamos de la clase trabajadora, del éxodo rural, y teníamos otro modelo, ¿no? Entonces ese modelo se rompe, ese modelo que igual también hay que plantearse, ¿no? Porque todo no puede ser un crecimiento continuo, porque todos no vamos a... No sé. Entonces, claro, ser joven en los 90 y todo lo que vino después, tal, por eso yo creo que el libro de Ana Iris es muy pertinente. Y sí que... Sí, perdona. Digo que creo que lo que tú dices, ella se ha quejado de la realidad vital en la que vive y aparte que esto que creo que sobre todo los medios nos debería tocar de cerca porque yo que he compartido publicaciones en algún medio con ella, sé la realidad en la que vivimos muchos, que es intentando colocar un artículo en cualquier lado, sin seguridad vital ninguna, esperando a que tu cabecera cierre en cualquier momento. Y creo que a uno los pone ante el espejo del fracaso de esa imagen que se han creado y son precisamente ellos los que han vuelto a, pues antes era mucho peor, han puesto esa añoranza sobre el tablero, sabemos de sobra que hay una otra parte política que sí que puede aprovecharlo para un discurso más peligroso. Sí, sin duda alguna. Son unos y otros los que están empujando hacia esa vía cuando una persona simplemente ha dicho no tengo seguridad vital. Y lo Claro. ha dicho ante las personas que son encargadas de solucionar que ella pueda tener esa seguridad vital y nadie está poniendo el foco ni sobre el presidente del gobierno, ni sobre el gobierno, ni sobre nada. No, y sobre todo porque es un modelo que hemos construido nosotros. Es decir, yo, por ejemplo, yo si fuese joven como vos, no, yo nunca le perdonaría a las generaciones, yo tengo casi 50 años, pero somos las generaciones que tuvimos la suerte, somos hijos del estado de bienestar. Las cosas son claras, es decir, si tú has tenido, yo en mi caso, yo he ido a la universidad, yo fui de las primeras personas de mi familia en ir a la universidad. En mi familia a la universidad, en mi familia extensa, hemos ido 5 personas de 30 y tantas. No sé cómo, o sea, somos hijos del estado de bienestar en el sentido de unas transferencias sociales que vienen de los impuestos que nos permitían no pagar la educación como un derecho social, no pagar la sanidad como un derecho social. Entonces, nosotros que somos eso es como cuando escuchas a ciertos discursos que dicen, no, es que hay mucha gente en la universidad. Hombre, no te fastidia, tú ya has ido, que no vayan los demás. Pues tiene narices la cosa, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos las generaciones que tenemos 50 años que tendríamos que haber sido conscientes de esa situación, ¿no? Y somos los que hemos dejado como élites, si quieres llamarlo así, a la intemperie a las generaciones siguientes con unos proyectos y luego nos quejamos de que la gente no tiene hijos, pero ¿cómo vas a tener hijos? No, pero la gente puede tener hijos y no tiene una estabilidad. A ver, pues eso depende de cada cual. Igual dices, oiga, es que yo no me la quiero, yo prefiero... Y luego, sobre todo, si tú te tienes que ir a trabajar a Madrid porque eres periodista, porque además has dado encima en la clave en uno de los típicos, sectores que están más fastidiados, ¿no? Que luego podemos también hablar de eso. Pero si tú tienes que ir a Madrid a trabajar de periodista y ir a Madrid a trabajar de periodista con unos salarios X conlleva compartir piso con 30 y tantos años,
Y alguien me puede decir, ya, pero eso es un modelo de clase media que tú estás defendiendo de tal. Digo, no, oiga, mire, no estoy defendiendo un modelo de clase ni tal ni cual, me da igual. Es decir, estoy defendiendo unas condiciones. Oye, ¿que a ti te gusta vivir con 5 personas en un piso en Madrid con 40 años? Cojonudo. O sea, enhorabuena a los premiados, me parece fantástico, tienes todo el derecho del mundo. Pero si yo, como Ana Iris Simón, quiero tener familia y quiero tener y no puedo? Esa es la pregunta que se ha hecho ella. Claro, y llegas allí, se lo dices a los políticos y te tachan de falangista o lo aprovechan para llevarlo al, al momento reaccionario, ¿no? Joder, pues yo creo que su posición es muy, muy dura, porque al final la pobre, con perdón de la expresión, está en ese escenario. Entonces, eso le ha pasado mucho también a las ciudades medias, ¿no? Como siempre hemos tenido la fama de que somos conservadores y que somos unos fachas, que vamos a, no sé, como... Y a mí eso me revienta mucho, ¿no? Tienes Zamora, que era una ciudad gobernada por Izquierda Unida. O sea, ¿qué pasa? ¿Que en Madrid ha gobernado la izquierda toda la vida? Venga, a ver, conservadores, ¿en qué sentido? ¿Qué entendemos por conservador? Ahí ahora mismo, pues por ejemplo, todo lo que se está planteando desde ciertas visiones en Santiago Alba, Rico, por ejemplo, con este tipo de cuestiones, pues al final estamos hablando de un modelo. Yo creo que la socialdemocracia tiene muchos fallos, pero tiene algunos aciertos también. Y esas transferencias sociales que te comentaba han sido claves para yo creo que no podemos tampoco luego yo creo que en ciertas visiones de la izquierda hay un neoliberalismo también muy claro, porque al final dices, a ver, sí, vale, pero ¿qué hay detrás? Y sobre todo que en el caso de este debate que tú has planteado con respecto a Feria, ella lo que ha dicho es una realidad. Mira, yo quiero tener una familia que tenga una estabilidad. Por eso soy facha, por eso soy conservadora, por eso soy, hombre, o por eso tal, es que me parece un poco heavy. Y le pasa lo mismo, como te digo, a los territorios como los nuestros, ¿no? Siempre hemos tenido esa fama de conservadores. Vale, estamos de acuerdo que el control social, estamos de acuerdo que durante mucho tiempo en este país, pues está claro que no era lo mismo estar en Logroño o en Ferrol que en Madrid, está claro. En eso estamos todos de acuerdo. Pero a ver, yo creo que hoy en día seguir acusando a ciertas cuestiones, y yo creo que eso es una cuestión que además es muy, muy, muy clara. Lo que pasa es que el problema es que si lo que ha planteado Ana Iris Simón, somos capaces de darle una solución. El otro día en el reportaje que hizo Héctor G. Barnes en Logroño conmigo, entrevistó a una chica que acababa de terminar el máster en Ingeniería Agrícola en la Universidad de La Rioja, en un territorio que es del sector primario es muy potente, y a mí hay una frase, la frase que me pareció más demoledora de todo el reportaje, era: tengo 25 años y me planteo a ver si puedo llegar a tener estabilidad a los 32. Eso en los años 90 no se lo planteaba nadie. No. Tú con 25 años te planteabas la estabilidad a los 26 o a los 27, seguramente. Y no solamente eso, encima tenías la suerte de que estabas en un hogar donde tu familia podía tener un sueldo, 2 sueldos, tenía un piso pagado, tenía una serie de factores que te permitían tener incluso poder ahorrar. ¿Eso es ser conservador? Pues no lo sé. Eso es un modelo que tiene sus fallos, pero que al final ha provocado que mucha gente pues tenga una estabilidad ahora, pero curiosamente no hemos sido nada solidarios con los que vienen después, porque les estamos dejando al pie de los leones. Y eso es lo que a mí me jode mucho, con perdón de la expresión, porque yo cuando veo a mis estudiantes de la universidad digo, madre mía, lo que se estamos dejando como sociedad, ¿no? Porque si me estás diciendo que de los 25 a los 32 no voy a tener, y a los 32 ya veré, que vale, que hay gente, insisto, que puede decir, ya, pero si tú estás planteándote un modelo de clase media, de tener una casa, de tener un coche y de tener hijos, eres un conservador y un facha. Digo, a ver, espera un segundo. No lo tengo tan claro, ¿sabes? Y creo que ahí falla ese modelo estructural. Y ella ha planteado la pregunta, ella ha hecho la pregunta, ella se ha puesto ella ha puesto una balanza, ha hecho la comparación, ha dicho, ostras, tal. Igual lo que tenemos que plantearnos es que falló en ese modelo para que nos hayamos vuelto así. Exacto. Sí, yo creo Es que decir, ¿qué falló en ese modelo de unas personas que tuvimos la suerte de, gracias a ese modelo de transferencias sociales, de ese estado de bienestar, de poder ir a la universidad cuando veníamos de clases muy humildes que no teníamos para poder haber estudiado,
gracias a las becas, gracias a todo ese tipo de cuestiones, gracias también a nuestro trabajo. ¿Qué falló en ese modelo para que luego hayamos sido capaces de, venga, va, que se busque la vida el que venga después? Esa es la pregunta del millón que yo me hago, ¿eh? Porque yo tengo muy claro además que ese egoísmo que decíamos anteriormente y ese individualismo está muy exacerbado ahí, ¿eh? O sea, como una sociedad que tenía ese origen se transforma, compra el modelo neoliberal y encima te lo venden así, ¿no? ¿Cuánta gente conozco yo de mi generación o de mis generaciones que considera que, joder, que pagar impuestos es, oye, ostras, no te fastidia? Pues si no es por los impuestos, tú no estás aquí. Yo creo que lo hemos centrado un poquito por unos y por otros, especialmente yo creo que menos por la autora del libro y del discurso por todo el mundo, en esa añoranza, en ese echar la vista atrás al 80, pero no nos hemos parado a reflexionar, que creo que es la palabra que haría falta en ese cordón umbilical. Tú hablas también en el libro, vinculas las ciudades medias, la clase media, y ahora que hablabas de ciudades como Logroño, como pueden ser Ferrol, yo recuerdo que Ferrol fue una ciudad con grandes protestas obreras. Recuerdo que en Galicia, pues localidades pequeñas en las que se ha desmontado la agricultura y la ganadería, hace poco estaban en la calle, estaban protestando por sus condiciones materiales, y esa es, creo que es el nexo de unión, las condiciones materiales. Efectivamente, es que eso, sí, perdón, Digo, eso es clave, es que al final yo creo que en ese sentido hemos perdido mucho el concepto de las condiciones materiales de vida, eso es lo más dramático para mí desde un punto de vista ideológico, ¿no? Porque al final, sin esas condiciones materiales, o sea, el haber sido capaces de habernos olvidado de las condiciones materiales de vida como proyecto político, a mí me parece fascinante para mal, porque dices, a ver, si tú no estás pensando, ¿cómo? Pero una persona que le estás ofreciendo la oportunidad, o sea, que la salida laboral de ciertas personas sea ser trabajos precarizados, precarios, que tengan, que yo quiero que eso, o sea, yo cuando era camarero en los años 90 y en los años 2000, que he trabajado muchos años de camarero, tenía unos salarios que fueron mejores que los que tuve luego como persona en empresas como persona cualificada. Que dices, me parece muy bien que ganemos como camareros lo máximo posible, pero me parece terrible que como persona cualificada me pagasen menos que siendo camarero. Y esto no se me entienda en modo elitista y tal, ni mucho menos, pero algo está fallando. Entonces, claro, las condiciones materiales que tú decías ¿por qué las clases medias y los hijos de las clases medias aspiracionales pierden las condiciones materiales de vista? Es que eso es algo que es brutal, ¿no? ¿Y por qué cierta parte de la política de la izquierda pierde las condiciones materiales de vista? Que eso se ha reflexionado mucho, se ha hablado muchísimo de todo esto, pero ¿por qué se pierden esas condiciones materiales de vida como algo que es, bueno, pues es que claro, es que se entra en ciertos valores que te quedas como, y al final es lo que plantea ella en el libro. Yo tengo unas condiciones materiales de vida que son paupérrimas en ciertas cuestiones. Entonces, evidentemente, tengo un problema. Y tú lo decías perfectamente. Antes había una movilización por las condiciones materiales de vida que hoy en día, pues, asumes. Hay un cierto pues, nihilismo desde ese punto de vista de, bueno, pues, tengo que asumir que esto es lo que hay, voy a tener que estar en precario, cuando consiga ya no estar en precario, pero es que ese camino es muy duro. Yo sí que eso lo he visto mucho en los estudiantes, que son personas que han ido cambiando ese modelo que igual teníamos nosotros de las clases medias aspiracionales y de esa estabilidad hacia un modelo mucho más de vivir el momento y decir, bueno, esto es lo que tengo que asumir y tal, con sus circunstancias. Y es duro, pero el concepto de clases de condiciones materiales a veces también me parece como que hay como un sentimiento de culpa por querer tener unas condiciones materiales decentes, ¿no? Y dices tú, ya, pero vale, déjeme que quiera vivir bien, ¿vale? Que no sé cómo decirte. Entonces, las condiciones materiales se han perdido muchas veces desde la perspectiva y a mí porque me parece brutal. Y sobre todo porque además eso enlaza, como bien decías, con las propias ciudades medias, es decir, y regiones periféricas. ¿Qué le estás dejando a Ferrol si te has cargado todo lo que les daba las condiciones materiales? ¿Qué le estás dejando a Puerto Llano si te has cargado todo lo que les daba las condiciones materiales?
¿qué le estás dejando a Gijón, Asturias y te has cargado todo? Entonces, no tienes, ¿qué alternativa hay? La precarización. Entonces luego pasa lo que pasa. Al Y final es complicado. está todo mucho más unido y la solución, la hora de encarar la solución puede ser más sencilla de lo que parece. Yo también sobre el debate de Niri se ponía sobre la mesa la familia y se ponían las migraciones y le han dado mucho también por ahí. Ayer incluso me hablaban de que incluso defendía que la mujer saliera del mercado laboral porque se preguntaba en media que cuando su madre entró a trabajar, quizás se debió haber puesto el debate de si los hombres, y decía, hombre, ella lo que está diciendo es que quizá los hombres deberían trabajar menos horas, las mujeres entrar al mercado laboral, pero conseguir una conquista real, que es trabajar menos horas y que se contratara más gente. Cuando me hablan de la familia, tú lo señalas en el libro, el estado de bienestar o ese hilo que nos mantiene ahora mismo con vida es la familia, porque lo que es la sanidad, la educación, lo que es esos ahorros, el Estado no te los garantiza. Cuando hablamos de No, emigración, tenemos el debate de a cuántos dejamos entrar, de si no. Yo lo que me pregunto siempre es si lo hemos visto durante la pandemia, que es que necesitamos migrantes. Una, porque aunque tengamos unas buenas condiciones de vida, no vamos a tener 11 hijos como antes. Nuestro sistema no. de pensiones y pirámide poblacional en sitios como Galicia está destrozado. Y después porque para recoger fresas o para venir a trabajar un trabajo cualificado nos hace falta gente. Y después miramos que en África nadie habla de que experimentos occidentales como la Revolución Verde ha destrozado la agricultura totalmente de muchos países, ha puesto allí multinacionales y les ha arrebatado un tejido productivo. Y es que hacemos debates falsos a veces, que es que necesitamos gente, pero necesitamos también un sistema económico y social equilibrado, creo que es. Claro, pero el tema estriba en que además de que te compro todo lo que me has dicho, que tienes toda la razón del mundo, está claro que cuando la modernidad irá por modernidad, rompe con las cadenas del pasado y el individuo se libera de la familia, de la religión, de la nación, de todo, del trabajo, pues hay que ver también, volvemos a lo de siempre, ¿qué le has puesto a cambio el individuo? Porque si te das cuenta que lo que te ha sostenido es la familia en todas las encuestas, sea quien sea, aparece, ya no vamos a debatir qué tenemos por familia, porque cada cual puede tener su visión de familia. Familias, Y entonces, claro, entonces yo creo que eso, por ejemplo, cuando se hablaba crisis de la familia, pues habrá una crisis de un modelo de familia, de un concepto de familia X. Entonces, claro, la cuestión de la familia es que es la base de la solidaridad en estas sociedades. Y de hecho, la tensión a la que le sometimos a la familia en la crisis de 2008 fue tan brutal que no lo va a poder soportar ahora con lo que viene enseguida. Entonces, claro, ese modelo de solidaridad y sociabilidad es muy importante porque está ahí. Entonces, claro, defender los vínculos, pero no los vínculos desde un punto de vista autoritario, de los roles sexuales, que no sé qué, no sé cuántos, no, defender los vínculos de esa solidaridad entre personas que necesitan el apoyo y que están ahí para hacer lo que son tu familia. Entonces, defender eso no tiene que ser problemático. De ahí llegar a pensar que eso implica defender que la mujer vuelva a trabajar a casa. Claro, aquí tenemos un problema muy serio en este país, que es el tema de la conciliación, que a mí me parece una cosa terrorífica. Es decir, primero porque la conciliación se enfocó hacia la mujer inicialmente siempre. Y ahora estamos consiguiendo que la conciliación también abarque al hombre, pero parecía como que quien tenía que conciliar era la mujer. Bueno, tú has dicho una cosa perfectamente clara. Vamos a repartir el trabajo, ya que nos cuesta que generar trabajo, vamos a ir repartiendo y vamos a generar sociedades más conciliadoras que nos permitan tener una maternidad mayor, porque si no, estamos, como tú bien decías, con las pirámides. El tema de las migraciones es que, primero, las sociedades tienen que ser abiertas, es decir, y no sé, en estos momentos utilizar el discurso como se utiliza desde la extrema derecha de las migraciones de esa manera. A ver, la señora que viene con su familia, que se juega la vida, viene para mejorar su vida, no viene para hundirte la vida a ti. Eso que vaya por delante, con lo cual, y en este país pues está claro que se necesita y en todos los sentidos. Entonces, claro,
intentar luego ya buscarle la vuelta a los discursos desde ese punto de vista, como se está haciendo, es muy duro también desde esa perspectiva. Pero yo creo que en estos momentos una de las cuestiones clave es la situación de la estructura demográfica de España y de regiones como Galicia, de Asturias, de las Castillas, que están muy complicadas y yo, vamos, yo, cada cual tenga los hijos como si no quiere tener ninguno, que después me da igual, es que a mí, como si uno pues quiere ser de la religión Jedi, que me da igual, que es que no tengo, pero al final lo que no puedes decir es que la gente no tiene hijos, ya, es que igual la gente no puede tener hijos. Las encuestas de fecundidad dicen que las mujeres que quieren tener hijos, si la quieren tener 2 de media y tienen 1, pues algo está fallando. Curioso que las mismas personas que nos dicen que las mujeres no quieren tener hijos, en ocasiones son las que nos dicen que quieren tener hijos para los demás. Sí, pero porque hay muchas paradojas en este sentido. Al final es un poco las paradojas de ciertos discursos que dices, bueno, pero claro, si yo te estoy generando unas condiciones materiales donde, tal como está concebido, porque claro, yo tampoco creo que sea la maternidad del siglo XXI la de los 50. Y ahora, venga, 16 hijos por tal y, pues oiga, mire, no, esto es distinto, como tiene que ser, lógicamente, no como es ahora. Pero sí que es cierto que es lo que tú has dicho, ¿no? Las mismas personas que te están diciendo que no sé qué, que vale, que estamos de acuerdo que tu modelo no tiene por qué, pero hay una diversidad de modelos y cada cual, pues que elija lo que más lee. Yo no voy a juzgar a quien no quiera tener hijos y a quien quiera tener hijos y a quien quiera tener 6 que a quien quiera tener 1, es que no podemos, sino que al final es como el tema del medio rural de la despoblación. Si tú te quieres ir a vivir a un pueblo perdido en los montes de Lugo o de Orense, pues yo tendré que, como Estado, garantizarte los derechos ciudadanos básicos y los servicios de la forma más posible que pueda. No te voy a poner un hospital en el pueblo pequeño de Lugo porque evidentemente pues no puedo. Ni te va a poner una escuela para un niño como me decían a mí en una mesa redonda una persona que dijo una escuela a un niño. Bueno, ya, hombre. Hay que ser también consciente. Pero yo tengo que garantizarte las condiciones que tú decías anteriormente, materiales y demás, y las condiciones de vida. Cuando todo esto está fallando, pues al final vamos otra vez a la cohesión. Falla la cohesión social, falla la cohesión territorial y corremos ciertos riesgos de que luego pues te monten un pollo. Y al final eso es un poco el proceso. Ahora, si luego nos paramos en debates sobre Ana Iris Simón, que ha escrito un libro y que porque resulta que diga que tal, la gente se venga las manos a la cabeza y todo el mundo empieza a pegarse con el libro de Ana Iris Simón, pues se nos está yendo la cabeza totalmente. Porque al final tampoco, yo creo que también no debemos idealizar ciertas, pues ni debemos idealizar las ciudades medias, ni la vida en el medio rural, ni debemos idealizar la vida en la ciudad, ni debemos idealizar los modelos. Al final cada uno, pues en función de lo que tal, que elija. Pero cuando idealiza, lo que le ha pasado al medio rural, yo creo que una de las cuestiones más duras de su discurso ha sido la idealización. Porque luego cuando hablas con ciertas personas que están dentro de ese proceso del relato del medio rural, esa idealización te lleva a una posición, a unos valores muy fuertes, ¿no? No, es que los que vivís en las ciudades sois gente amargada, estresada, y dices, a ver, bueno, no, déjeme, o sea, no sé cómo decirte, o sea, pero eso pasa, ¿no? O sea, no es que al final acabamos entrando en unas posiciones morales de que lo mío es lo bueno y lo de los demás es lo malo. Bueno, tú quieres tener una familia y ya, pues con eso tal, pues lo mismo, o sea, no, pues tienes que... Entonces, claro, al final, de hecho, muchas de estos discursos que son tan duros, yo creo que parten de una profundísima carga moral de esa posición moral de juzgar a los demás desde esa perspectiva. Y a mí eso, por ejemplo, me chirriaba mucho en el tema que me tocaba del medio rural, o me toca. No, es que vivir en el pueblo está guay y es lo mejor y vosotros que vivís en las ciudades está mal. Bueno, no sé, o sea, yo las preguntas de las ciudades y... Porque igual hay gente que quiere vivir en Madrid. O sea, yo no te voy a decir que la ciudad media sea la ideal. O sea, no lo sé. A mí me gusta vivir en Logroño, elegí vivir en Logroño, tuve la suerte de poderme quedar en Logroño con un trabajo que me gusta, me costó sudor y lágrimas y me cuesta, con sus pros,
y con sus contras. Entonces, al final, dices, pues bueno, pero yo no voy a idealizarte la ciudad media, ni la pequeña, ni el pueblo, ni Madrid. O sea, es lo que cada uno lo tiene que valorar como eso. Yo decidí tener familia, tener hijos y ya está. O sea, idealización. No, es que cuando idealizan, cuando se idealiza, se da el salto enseguida al juicio moral y a estas posiciones, porque yo creo que muchas veces a Nairi Simón se le está haciendo un juicio moral. Pero, ¿qué daño hace? No, es que esto es reaccionario, esto es como volver a ese modelo. No, a ver, otra cosa es la interpretación que otra gente haga de eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no puede decir que sus padres vivían mejor que ella, si es la verdad? Yo creo que en cierto sentido hemos tenido un problema con toda esta corriente que es la posmodernidad. Y que Sí, sí. Wow. se ha intentado hacer una revolución cultural y parece que se niegan a admitir que se han encontrado con un límite claro, que es no puedes hacer una revolución cultural si los medios materiales no te lo permiten y simplemente están cambiando una escala de valores por otra y vuelven a sus juicios morales. Pero esa posmodernidad, ¿quién se la puede permitir? Ahí es a lo que vamos. Si es que Es que, claro, ellos renuncian eh, a lo básico creo yo soy de los que piensa que la modernidad no se puede dar por muerta aún y creo que renuncian a algo básico, la modernidad. No todos los autores posmodernos, hay una posmodernidad más crítica, sí, pero sí, sí, renuncian a la transformación social. claro. Cuando tú puedes hablar de un proyecto cultural y está muy bien, pero si quieres hacer una transformación cultural, centrémonos, por ejemplo, en dos términos, empleo y trabajo, que son cosas diferentes. Sí, Y son cosas diferentes vamos totalmente. a hacer que el trabajo doméstico empiece a ser empleo. Y ahí hará su Claro. contribución también para la mujer, para las estructuras de bienestar estatales. ¿Quieres ver el campo? Pues perfecto, centrémonos en cómo es posible que países como Holanda o los países nórdicos tengan una producción ahora mismo mayor que zonas como Galicia, que es aplicando la tecnología. Y ahí podrás pues, tener Netflix en tu casa, pero también podrás tener unos invernaderos calefactables o que se riegan automáticamente. Quiero decir, hemos, creo que en cierta medida, renunciado a transformar nuestra sociedad. Y ahí... Sí, pero porque compramos ese modelo, porque a veces también esos valores, esas definiciones de la posmodernidad vienen hechas desde lugares, desde personas que se pueden permitir ser posmodernos. Entonces, claro, al final, ¿quién puede permitirse ser posmoderno en ciertas cuestiones? Pues quien tenga unas condiciones materiales aseguradas. Es que hay veces que, y me parece muy bien que esas personas tengan la capacidad de decir tal, pero es que hay veces que ves cosas que te chirrían desde el punto de vista de decir, jo, por una parte, está muy bien, o sea, es lo que te decía anteriormente, la gente que no estudie, no, oiga, tú sí, pero los demás no, o sea, claro, y hay posiciones en donde tú, por ejemplo, dices, pues no, oiga, mire, es que yo no voy a poder nunca, yo creo que uno de los grandes problemas es que en los años 90 y todos los valores que vinieron después, todos nos pensábamos que éramos especiales. Entonces, todos como entramos en ese bucle de esa dinámica de, va, todos somos muy especiales. Y dices, no, a ver, claro, usted, perdone, todos somos iguales. Yo parto mucho de ese concepto de la igualdad, ¿no? Y ya ser especial, pues mire, entonces, claro, ¿quién se puede permitir el lujo? Porque, claro, no es lo mismo que yo tenga la posibilidad, cuando hablas con ciertas personas que tienen esos perfiles, esas definiciones, te das cuenta que sus condiciones materiales están aseguradas, afortunadamente para ellos y ellas, que eso no es una crítica, o sea, que me parece muy bien, pero dices, a ver, es que le estás pidiendo a unas personas cuyas condiciones materiales son totalmente opuestas a las tuyas, que adopten un sistema de valores que no los pueden tener si... Entonces, pues bueno, eso ahí entramos en una situación que esto no es una crítica tampoco, a cada cual, insisto, piense como quiera, pero me da la sensación de que tú también, como decías, esa transformación social evidentemente no se ha producido y es muy difícil que se llegue a producir, ¿no? Porque las estructuras que tenemos ahora mismo están muy focalizadas. Y yo te decía, a mí hay ciertas visiones, ese individualismo también lo veo en ciertas posiciones de izquierda que me parece que hace mucho daño, porque claro, perder las condiciones materiales, a mí yo creo que hay muchas personas que podamos tener una ideología de izquierda o más de izquierda que nos llama la atención esa pérdida de esas posiciones, de esa cuestión de las condiciones materiales. Y es que eso es lo que, claro, dices, vale, igual dices, no, es que esto es muy materialista y muy marxista. Digo, no sé, pero es que al final la gente tiene que comer.
Entonces la gente tiene que comer y tener unas condiciones, unas condiciones de vida buenas. Y entonces, pues bueno, vamos a empezar a valorar qué son las condiciones de vida. Vale, entonces si tus condiciones de vida es tener un iPhone y una estantería, pues bueno, pero si tus condiciones de vida, si tú como Ana Iris Simón dices, menuda estafa que me han hecho, que me han vendido, que tener un iPhone y una estantería era la condición de vida guay, y resulta que no, pues eso cada cual tiene que valorar, pero yo creo que en ese sentido, perder políticamente o ideológicamente, mejor dicho, esa perspectiva ha hecho mucho daño, porque al final también ha provocado un alejamiento de cierta... No han dado respuesta a amplios contingentes de la población que necesitaban ahí, porque lo estamos viendo en el caso de Francia, lamentablemente. O, claro, a mí hay una cosa que me hace, que me parece, el mundo rural, ¿no? Los pequeños agricultores y ganaderos. Claro, el pequeño agricultor y ganadero hay ciertas cuestiones que tú no le puedes entrar con un calzador, de ciertas cuestiones a nivel de ciertos valores que no responden a sus condiciones materiales. El señor ganadero está pensando en estos momentos en que tiene un ternero, y para que el ternero le salga rentable es la suma de lo que vende el ternero más la subvención de la PAC o de la subvención de la tal. Entonces, claro, si ya le dices que el ternero tiene que ser sostenible, no sé qué, no sé cuántos, para aquí para allá, dices, ya, oiga, pero es que al final yo tengo que tal. Entonces, yo creo que haber perdido la perspectiva de las condiciones materiales me parece que ha sido un error muy fuerte, porque además hemos idealizado ciertos procesos que están muy para ciertas cosas, pero ¿quién se puede permitir lo otro? Es que yo cuando pienso, por ejemplo, en trabajadores precarios, es que el trabajador precario lo que está pensando es cómo va a llenar la nevera para su familia, es que no está pensando en otras cosas. Y eso es lo primero que hay que pensar. Entonces, claro, no, pero bueno, es que tal, no. Y ahí ha habido para mí un fallo. Y a nivel territorial pasa lo mismo. Bueno, estos de las regiones intermedias, de las provincias, como son tal, pues nada, que se aguanten. Pues al final ahí vamos a encontrar un problema que espero, como te digo, pero claro, eso precisa de una valentía política muy fuerte, y, una amplitud de miras que no sé hasta qué punto, pues en estos momentos no sé si las tenemos. Y la pandemia ha venido a hacerlo también más. El problema es que también hacen falta mayorías y la guerra que tenemos hoy en día. Sí, no, hombre, a ver, lo que pasa es que al final esto es mucho más heterogéneo de lo que parece. También creo que muchos proyectos políticos en este país fracasan porque no tienen en cuenta esa heterogeneidad y esa diversidad del país o del Estado, ¿no? Es decir, porque a veces también no se articulan. Creo que, por ejemplo, Podemos y Ciudadanos han sido modelos muy centralistas desde ciertas cuestiones, ¿no? Podemos igual se ha apoyado mucho en lo que son los partidos políticos, como puede ser las mareas en Galicia, como puede ser otro tipo de cosas, pero claro, eso ha tenido también ciertas debilidades. Pero, por ejemplo, creo que Podemos no ha sabido entender la otra parte muy importante del conjunto del Estado, que es el interior peninsular. Aunque, por ejemplo, aquí en La Rioja, fíjate, de 4 escaños, tuvieron uno en el año 2016, perdón. Y yo creo que luego ya, y bueno, Ciudadanos ha partido siempre de una base más centralista y más y que tal. Entonces, no ser capaces tampoco políticamente de entender, bueno, ya no te cuento los otros dónde están, pero no ser capaces también políticamente de entender cómo se compone una sociedad, un país, eso genera muchas debilidades de cara a proyectos políticos que puedan surgir como alternativa a los actuales, ¿no? También pienso que los actuales proyectos políticos dominantes tienen una concepción del Estado muy interesante desde ese punto de vista, porque sí que también dependen de las estructuras ya generadas, ¿no? Yo soy federalista, yo no tengo, no soy, o sea, yo tengo muy claro que como Estado autonómico tendríamos que evolucionar hacia un Estado más federalista, pero bueno, y creo que el Estado de las autonomías ha sido beneficioso en general, con sus pros y sus contras. Pero claro, tú que eres de Galicia, el modelo Feijóo no tiene que ver con el modelo Díaz Ayuso.
porque es muy difícil, por ejemplo, que un modelo Díaz Ayuso o Esperanza Aguirre sea comprado por el resto del Partido Popular. Pero es curioso también como, por ejemplo, el PSOE a veces también te da la sensación de que siendo un partido que tendría que tener una concepción más federal de España, también ha fallado en ciertas cosas en ese sentido. Y entonces, no sé si también es que han funcionado ya como redes clientelares, como esto lo tenemos ganado tampoco nos preocupa mucho. Y ahí yo creo que, por ejemplo, las cuestiones, eso, y un proyecto de Estado que tenga ese, tiene que tener muy claro que hay una heterogeneidad muy grande en el Estado, que no se articula de la misma forma, no es lo mismo Castilla que la cornisa cantábrica que la zona del Levante, no es lo mismo Andalucía que tal. Tienen que ser conscientes de esa diversidad territorial que al final ahí se ha demostrado, yo por ejemplo en el caso de Podemos lo veo claro, ¿no? Como territorialmente se han articulado muy débilmente y han tenido una concepción muy tal, ya no te cuento los otros. Entonces, claro, son distintos, en ese sentido tenemos que ser muy, muy conscientes de esa diferencia, pero claro, hoy en día, tal como está el asunto y lo que nos viene encima, que va a ser muy complicado, pero bueno, no sé, habrá que ver cómo salimos de esta. Porque las condiciones materiales van a ir a peor. Es que al final llevamos 1 año y 3 meses de esta historia de la pandemia y yo no tengo nada claro que los proyectos de recuperación vayan a funcionar, sinceramente. Yo soy pesimista. Precisamente esta semana, preparando la entrevista, llegó una noticia, bueno, una localidad aquí al lado, la tengo una pegada, que es Betanzos, y organizaba un festival de música. Sí, Yo leía tu libro y decía, pues parece que no, aún no despertamos no, de esas. Volvemos a los festivales que duran 2 ediciones, al turismo rural que no se estructura bien, y yo lo pensaba, y siguen sin un mercado cubierto en el que se puede hacer la compra ahí, sin estructurar los... Claro, si tienes un festival de música y ese verano consumes en bares, pero el sexto año ves bajar persianas de negocios de pequeño comercio. sí, es que el proyecto además, el tema de las ayudas europeas, o sea, el tema de la reconstrucción o como queramos llamarlo, de todo lo que tiene que venir, primero, Europa no te va a dar la pasta así como así, la Europa te va a pedir resultados. Vale, me vas a hacer un festival de música en Betanzos, pero me tienes que demostrar que esto ha generado X empleos y ha tenido un beneficio o un retorno. Ah, bueno, es que es total, pues no, no te van a dar el cash. Y luego, en segundo lugar, si estamos otra vez insistiendo en lo mismo, o sea, es que al final las transformaciones estas de la primero tienes que tener muy claro con qué cuentas, porque lo que no puedes tampoco pensar es que vas a poner un Silicon Valley en Albacete, con todos los respetos, o en Logroño. Pues no, oiga, no tengo... No, pero es que lo hicieron en Silicon Valley, ya, bueno, pero es que no va a funcionar. Entonces, claro, y tienes que saber con lo que cuentas. ¿Qué se ha demostrado? Se ha demostrado que los territorios que mantienen un sector secundario más estable dentro de lo que puede haber sido una adaptación a cómo han ido cambiando, tienen más fortalezas. Que los territorios que tienen un sector primario, donde ese sector primario todavía sigue siendo más fuerte, pueden tener más fácilmente una adaptabilidad a esos modelos que estamos comentando. Se ha demostrado que cuando dependes de un sector terciario como el turismo, que tienes este marrón, te hundes en la miseria. Se está demostrando ahora con sectores concretos que vamos a entrar en una espiral curiosa. Ejemplo, la banca. La banca, con todas las concentraciones, la digitalización, va a dar lugar a que numerosos empleos, que además serán empleos estables, empleos además seguros y con unas buenas condiciones, sean empleos que se van a perder. ¿Y estas personas a dónde van a ir a trabajar? No quiere decir que tenga que ser... Sí, Además perdona. del cierre de sucursales que yo estoy viviendo también, Sí, bueno, que vuelca a la gente a la economía digital, total y absolutamente. claro. Y evidentemente además es que te van expulsando, porque ahora ya vas al cajero, ya vas al banco y bueno, yo no te puedo ni contar la última vez que fui a una ventanilla, porque al final la penúltima vez que fui a una ventanilla me dijeron, no, usted haga esto desde el cajero, y dices tú, ¿para qué estás tú aquí? Entonces te están empujando a eso. Y luego en segundo lugar, hace poco también hablando con una persona de un diario de Valladolid, del norte de Castilla, me decían que Zara había cerrado en Palencia. Zara había,
no quiere decir, o sea, Zara, que es un icono desde el punto de vista del comercio, pues que y habían cerrado en Palencia por las ventas online y por la demografía. Entonces, claro, que igual hemos estado sobredimensionados y ahora nos vamos a encontrar con otro modelo donde muchos, porque evidentemente la burbuja inmobiliaria pues dio lugar a que se sobredimensionase el sector bancario. Pero claro, si ahora de repente nuestro sector bancario está siendo un reguero de... Yo no sé, no tengo el cálculo, pero yo creo que, por ejemplo, así hago la pluma, en Logroño puedo pensar que igual la mitad de las sucursales bancarias en 10 años han cerrado. Y vas por calles donde lo que antes era un banco ahora es, yo qué sé, ¿me entiendes? Es decir, muchos. Y eso tiene unas consecuencias además muy graves. Es todo paradójico porque estamos también, por ejemplo, el tema de la administración, lo mismo, la administración electrónica. Ya, entonces tengo que reforzar los servicios públicos, pero hago una administración electrónica, lo cual es un bucle porque al final cierro, porque hay sitios, lugares en estos territorios como los nuestros, pues donde una persona que tenga que hacer una gestión en un ayuntamiento o en una diputación o en una consejería, pues tiene que irse a la capital de la región o la capital de la provincia. Entonces, al final, esto es como todo. Sí, yo me puedo manejar bien en la administración digital y me puedo manejar bien en la banca electrónica, pero mi madre no. Y eso al final, yo ahí sí que veo ciertos procesos que bueno, pero esto no es tampoco una mirada nostálgica, sino es construyamos para el futuro algo distinto. O sea, yo no quiero que vuelvan las 400.000 sucursales y que me encuentre en una calle de Logroño con 8 bancos seguidos porque era fácil dar hipotecas y qué tal. Eso está mal. Eso es un ejemplo de lo que no tiene que ser. No estamos hablando de nostalgia, estamos hablando de decir, oiga, ¿qué construimos nuevo? ¿Qué hacemos? Joder, pues hay que para hacer un sector primario distinto tenemos que formar a la gente y educarla. Tenemos que concienciarla, mejor dicho, en el valor de... Nosotros, por ejemplo, en la estrategia contra la despoblación del gobierno de La Rioja que les diseñamos, uno de los elementos claves era la educación, desde el punto de vista de poner en valor el territorio, la proximidad y el medio rural y enseñar a la gente de que igual podía tener una alternativa, que luego tú elijas, pero que si yo no te estoy enseñando a ti que tienes una alternativa para ser agricultor, ganadero o hacer una actividad que luego me pueda servir para tener esas condiciones materiales ganadas, pero claro, si no te lo estoy enseñando, si te estoy enseñando que lo guay es ser youtuber, con todos los respetos para los youtubers, que no se me enfaden ahora, pero te quiero decir que al final si no tenemos, si es lo que decías tú, o sea, ¿cómo yo lo tenía muy claro en ese sentido dentro del equipo de trabajo que formamos y como tal dijimos, educación y en el sistema educativo tienes que incorporar la dimensión rural y la dimensión territorial desde el punto de vista de que luego pueda haber gente que diga, oiga, pues igual a mí me interesa irme a intentarlo en un pueblo porque tal, o hacer tal, pero si no lo enseñas, no lo cuentas, si no lo pones en valor, no pretendas luego que la gente, o sea, no pretendas luego que la gente haga tal, porque es que van a decir, para tu tía, yo no quiero saber nada de esto. Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con esa concienciación. Entonces, pues bueno, pero nuestros modelos están ahora mismo enfocados a otra cosa y si no hacemos un cambio fuerte y luego a nivel estructural, pues lo que tú has dicho, venga, va. Además, yo creo que hay un problema ahora añadido, te estoy soltando un rollo tremendísimo. Bueno. hay un problema añadido ahora que es el tema de que yo pienso que a raíz de lo que está pasando con la pandemia, la gente tiene o tenemos ganas de volver a hacer lo que hacíamos antes. O sea, ahora mismo, si te das cuenta, socialmente, la gente ya no está en un estadio ni de miedo, ni de ansiedad, ni de cambio. Está en un estadio de, bueno, que nos vacunen ya a todos, que lo que quiero volver es ir a irme de vacaciones, quiero ir a volver a los conciertos, que a mí me gustan mucho, y quiero volver a ir a los teatros y tal, que está muy bien, ¿no? Entonces, yo veo ahora mismo en la sociedad una sociedad que está, no creo que vaya a ser como los años 20, como decían en su día, pero sí que veo una sociedad que tiene ganas ya de pasar esto, de que podamos volver un poco, y eso lo que implica es que el cambio va a ser muy difícil de dar, porque al final la gente pues está en otro estadio, ¿no? Está en el estadio de queremos volver a
ya otra vez, porque ha pasado mucho tiempo, ha pasado 1 año y pico y es muy pesado para todo el mundo. Que se define un poco como estar en la línea de meta de una carrera cuando, Sí, sí. cuando necesitamos bajar Que y estamos llegando ya allí, ¿no? Estamos ya casi ya que lo estás viendo y tal, y dices, ya, por favor, que queremos llegar. Y al final esa es una muy buena metáfora. Y eso es lo que pasa, eso perjudica el cambio, y, obviamente. y aciertas plenamente, yo creo que la educación, que está Sí. haciendo la lógica totalmente del capitalismo Oh. tanto en la universidad como incluso ya en los colegios e institutos, y es que es básico poder formar a gente con un sentido crítico, que creo que es lo más básico hoy en día, y entonces esa gente es la que dentro de poco se podrá preguntar por qué han desaparecido las cajas de nuestro modelo, que es lo que decías, tú eres agricultor que quiere iniciar un proyecto, va a necesitar de esas cajas que apuesten a proyectos distintos, más de comunidad, y eso lo estamos perdiendo. Pero fíjate tú, Diego, perdona, nosotros que fuimos generaciones afortunadas, que además creo que nos socializamos y educamos en un sentido crítico porque tuvimos la oportunidad y yo creo que yo por lo menos mi experiencia en mi educación, cuando iba al instituto, las clases de filosofía, cuando iba a la universidad, cuando estudié sociología, yo creo que sí que fuimos generaciones que tuvimos una educación en un sentido crítico desde el punto de vista de transformación, ¿no? De lo que venía de antes. Igual es que lo que... Y cómo habiendo sido socializados y educados supuestamente en un sentido crítico, nos hemos comprado lo otro. Eso para mí es una reflexión y hoy en día sí que es verdad que ese sentido crítico y autocrítico queda muy bien en la lista de competencias que tienes que enseñar, pero te das cuenta que igual están muy vacíos de contenido. Y ahí es donde tú dices, ostras, ¿dónde vamos? ¿No? Porque al final el tema es que sí que hay gente que tiene sentido crítico y autocrítico, ¿no? Hay gente y hay personas que sí que lo están interiorizando. Pero claro, en general la mayoría de las personas están dentro del modelo que tú has comentado y bueno, va a ser muy difícil, es difícil, pero eso además tiene que empezar un poco desde la base del sistema educativo, que también es un sistema que además yo soy un defensor a muerte del sistema educativo porque yo creo que se le mete mucha caña. Luego también parece como que entramos siempre en solucionismos, ¿no? La educación lo salvará todo. Digo, bueno, mira, la educación llega hasta donde llega y hasta lo que puede llegar. No le podemos poner tampoco el peso de todo a la educación, porque llegará hasta donde llegue. Pero sí que necesitamos un sistema educativo pues que pongan, por lo menos, que dé la oportunidad, ¿no? Que digas, bueno, mira, lo que te decía anteriormente. Y ese modelo crítico y autocrítico que no sea superficial, que no sea solamente, pues, porque a veces te da la sensación, y yo trabajo mucho en el mundo de sociología de la educación, de que a veces, sí, somos sentido crítico, ya, pero si luego no me sabes leer un texto, ni me sabes interpretar un texto, ni tienes capaz, ni quieres, ni has sabido, ahí me empieza a fallar cosas, ¿no? Y nosotros somos generaciones que supuestamente veníamos de un modelo crítico de, y tuvimos suerte de estar en aprendizajes que yo creo que tenían esa visión, ¿no? Ahí también Pero entraría un fíjate poco tú. lo que hablábamos antes, la familia es importante, la educación es importante, pero después tenemos otros medios que han aparecido Oh, abruptamente, que son como los medios de comunicación. Y yo se digo, para socializar los medios de producción, igual primero tenemos que socializar los medios de comunicación, porque son una influencia importante. claro, es que al final el modelo por ejemplo, de medios de comunicación y de producción cultural, claro, al final es que se ha ido de madre, ¿no? Por decirlo así. O sea, mm, yo soy el primero que tiene Netflix, Amazon Prime y HBO, pero te das cuenta como de repente ya de mi vida ha desaparecido el resto de las televisiones. Yo ya no sé ni lo que ponen en la 1, en la 2, en la Antena 3, en Telecinco, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque mi modelo de consumo es ese ya. Entonces, eh, quiero decir con esto que los productos culturales
yo creo que sí que han ido hacia aun dentro de la gran diversidad que existe, han ido hacia una homogenización muy fuerte de ese modelo. Entonces, claro, al final es muy difícil que tú tengas que luchar contra eso. Ahí sí que nos hemos metido también en el bucle este bueno, con Internet todo el mundo va a poder tal. No, al final el modelo es el que es y el modelo además Modelo, intensifica a los fuertes frente a la clase media y a nivel de medios de comunicación, de productos culturales y demás, ¿no? A mí, por ejemplo, me fascina mucho todo el tema de los blockbusters, por decirlo así, de las grandes películas, que yo no tengo ahora mismo ni idea de, pero creo que son las de superhéroes, las que están ahora mismo, de las de Marvel y todo esto, las que están de moda. Y dices tú, bueno, pues no sé, pues si este es el modelo que tenemos, también hay que analizarlo. Y al final ese modelo de los medios de comunicación y de los productos culturales desde un punto de vista de la socialización está haciendo muchísimo, ha transformado también mucho nuestra realidad. Por eso en el libro insisto mucho en que quién cuenta las ciudades medias, porque al final dices, ¿quién cuenta Ferrol? Es que yo no sé si hay alguna película que se haya hecho sobre Ferrol o una novela que haya trascendido. ¿Quién cuenta la ciudad media? Es que les da igual, o sea, entonces claro, si al final no te estoy contando la ciudad media, pues tampoco te voy a poner en valor. Y no quiere decir que nos digan que nos quieren, que a mí me da igual, que no tengo ningún problema, que a mí no me hace falta que me digan, ni entro en el victimismo, ni entro en la necesidad de que me den un abrazo. Pero, ¿cómo contamos esto? ¿No? Fíjate cómo todo el tema del medio rural. Y esos productos culturales, joder, pues al final están haciendo han hecho una transformación muy profunda y muy concentrada. Que sí, que puedes comprarte lo que quieras del libro de no sé qué, que está disponible, pero ese libro igual va a tener una menor difusión que el bestseller, que tal, porque al final los medios concentran mucho más a través de las... Yo siempre solo lo comentaba en su día ya Esteban Hernández hace tiempo, de cómo Internet había polarizado todavía mucho más y ponía el ejemplo de la música, ¿no? Yo que soy un consumidor de CDs porque es el formato que me gusta, pues al final, en mi ciudad no hay ninguna tienda de discos. Bueno, hay una, muy pequeñita, pero al final... yo creo Eh, que ojalá. pero antes no, de nuevo no quiero ser nostálgico, pero antes un grupo pequeño, mediano, igual podía vender X unidades y tener una visibilidad, y hoy en día, pues tú me dirás. Luego también con la cultura han pasado cosas muy graves, ¿no? Pues yo esto del todo gratis no lo acabo de... no lo acabo de... O sea, me parece que ahí, por ejemplo, en el mundo de la música se cometió un atropello brutal que la industria de la música también falló, pero que también todo gratis. Digo, no, oiga, si usted no pones en valor el trabajo de las personas, evidentemente no. Es lo que tú decías anteriormente del trabajo doméstico. Si es que si no te estoy poniendo en valor, pues con los productos culturales pasa lo mismo. O sea, no, oiga, yo tengo que comer. ¿Dónde están mis condiciones materiales? Ah, no, usted comparta su música. Ya, pero ¿de qué como? Ah, pues del aire. Ah, pues no, oiga. Es un ejemplo muy, muy, muy interesante del mundo que tenemos, ¿no? De cómo también las industrias culturales se han transformado y de cómo determinadas profesiones ya solamente van a estar en manos de clases medias altas y altas, ¿no? ¿Quién se puede permitir el lujo de mandar a tus hijos a trabajar, a estudiar a Madrid, que se queden a trabajar en Madrid? Tienes que tener un colchón detrás para ciertas profesiones que si no va a ser muy difícil que puedan ser realizadas por gente de clase trabajadora, de clase media, incluso. Yo en el mundo de la universidad, por ejemplo, se ve así claramente. Hacer una carrera universitaria hoy en día a nivel de una trayectoria académica e investigadora implica unos costes e implica unos años de mucho picar en la mina que no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, y con el periodismo pasa lo mismo. O sea, si tú eres periodista, te vas a trabajar a Madrid, pues y así estamos. Ser actor o actriz, ser músico. Claro, es que tú hablas con músicos. Yo no conozco, en mi región no hay muchos músicos que puedan vivir de sus grupos. Bueno, puedo decir que puede haber 2 o 3 si te descuidas. Entonces, pues dices, pues bueno,
algo estamos haciendo mal. Bastante mal. La verdad que nos ha quedado, si os repaso, un poco... Joder, hemos dejado todo destrozado. Nos va a llamar Iván Redondo, nos va a llamar para hacer el España 2100. Pero bueno, la idea también es poder analizarlo Ha sido un placer. Yo es que me vengo arriba enseguida, ya has visto. No, pero lo de las condiciones materiales es muy importante porque a veces también parece como que ciertos discursos te culpabilizan por querer tener unas condiciones materiales normales. No sé, defíneme normales, me puedes decir, no, defíneme usted normal. Oiga, yo, normal es vivir, no es vivir sin tener que estar pensando, jolín, o sea, normal es tener un... ¿eh? Pagar las facturas, simplemente algo para... Pagar las facturas, es decir, normal es que no tenga que estar con un salario precario de 900 euros por un trabajo de 40 horas. Si lo Eso describe, no. volviendo a Ana Iris, ya ahora no recuerdo si en Feria o si alguno de sus artículos en Vice que decía, es que en mi habitación no puedo ni pintarla, ni poner una punta, porque es que no me van a devolver la fianza y dentro de 3 meses voy a estar en otro piso. Quiero decir, ¿cómo vamos a hacer? Creo que era un artículo que decía, ¿cómo vas a hacer comunidad si cada 3 meses tienes nuevos vecinos? Ni te molestas ya en conocer a tu vecino, porque no... Es decir, Yo creo que ahí hemos perdido mucha sociabilidad también. Eso es ese individualismo. Y claro, luego al final lo que decíamos, ¿no? Te pueden llamar reaccionario, nostálgico, tal, no. Si al final la construcción de sociabilidades se tiene que basar en lo que nos une, ¿no? En la cohesión social. Mmm, Al final esto lo tenían siempre muy claro los grandes sociólogos y los grandes padres de todo esto. Es decir, ¿qué es lo que le une a una sociedad? ¿Qué vínculos están? Y eso también pues eso la extrema derecha europea lo ha sabido ver muy fácilmente, lamentablemente, para la izquierda. Es decir, si tú dices, a ver, voy a buscar lo que puedo encontrar que les una para movilizarlos. Entonces, claro, si tú como izquierda has dejado de lado esas condiciones materiales, que era como sujeto histórico la clase trabajadora, y te has dicho, bueno, pues estos ya no me interesan, pues al final dices, algo está fallando. Entonces, al final, nos guste o no nos guste, o más o menos, estamos viviendo en sociedad, vivimos en sociedad unos con otros. si Y además, lo que te decía anteriormente, no le vas a hacer la puñeta al vecino, no sé cómo decirte. si al final no es solo Sí, sí, perdona. la extrema derecha, quiero decir, esos vínculos, esa solidaridad, esos nexos de unión, lo ha buscado la extrema derecha, lo han buscado, hemos visto surgir de los Sí, jornadas de fútbol, de las maras en Latinoamérica, el islamismo. Quiero decir, al final, si tú destrozas todos los vínculos comunes, va a llegar alguien que los intente unir, pues en muchas ocasiones por lo más demencial. pero puedes construir un vínculo común en el sentido de que nos vaya bien a todos. Si las Es decir, experiencias cotidianas son... eso es decir, es que el vínculo común tiene que ser el bienestar de todos. Es decir, y al final, y la solidaridad entre los individuos, esto es muy idealista, ya lo sé, pero al final ese vínculo común, que es lo que nos une, evidentemente yo me puedo sentir más identificado con una serie de cosas que con otras, pero como sociedad en la que estamos todos juntos, pues tendremos que buscar qué es lo que nos une, que es estar todos juntos en sí mismo. Ahora, como tú bien has dicho, si ahí se empiezan a destrozar esos vínculos comunes o no se construyen, mejor dicho, porque hay vínculos comunes que no funcionan o que que son perniciosos. Pero si no somos capaces de construir unos vínculos comunes basados en esa solidaridad, en ese concepto de, oiga, mire, estamos todos juntos en esto y me tengo que preocupar por el vecino para que le vaya bien, pues entonces es lo que tú has dicho. Otras personas van a llegar, van a buscar un vínculo común, lo van a utilizar y lo van a para generar para buscar esos lazos que te, que den lugar a otro tipo de movimientos. Eso es la base de la sociedad al final. Y ya te decía, ¿no? Al final, cuando hablamos, por ejemplo, de ciudadanía, cuando hablamos de cualquier cuestión de lo cívico, es qué es lo que nos une a nosotros. Porque nos tendrían que unir más cosas. Me tendría que dar la misma pena que muera una persona de no sé dónde que una persona de aquí. Está claro, tiene que ser así. Pero al final tenemos que jugar con ese concepto. Claro, si lo que me une a mí es no sé qué,
el discurso de no sé cuál, la bandera de no sé qué. Si empezamos ya a buscar ese tipo de, que no quiere decir que lo que sea, ¿no? Pero ese tipo de discursos, pues ya estamos viendo hacia dónde nos están llevando muchas veces. Pero si nos hemos olvidado de lo que nos une, o no hemos encontrado, no hemos construido lo que nos une, parece un eslogan político, ¿no? Sí. Lo que nos une, pero es que al final es lo que te decía anteriormente de la solidaridad intergeneracional. Si las generaciones más jóvenes no hemos sido capaces, o lo de la sostenibilidad, ¿no? Si no somos capaces de dejar a los que vienen detrás lo mismo que tenían o les hemos estado haciendo polvo, pues nuestros vínculos quedan así como muy, muy debilitados, ¿eh? Y ahí hay un problema. Ahora, ¿qué es lo que nos une? Para mí tiene que ser un sentido cívico y ciudadano, un sentido cívico, ciudadano, en el sentido de esa cuestión de que estamos en sociedad. Y llámalo X, pero si que todo el mundo tenga un bienestar y unas condiciones materiales cubiertas, que es lo que te va a dar también una cohesión social. En el momento en el que todo esto es un boom, pues ahí tenemos un problema. Y ya para no robarte, Sí, no te preocupes. siempre pregunto, ¿por qué recomendarías a nuestros lectores leer La España en la que nunca pasa nada? Pues lo recomendaría para que los que sean de la España en la que nunca pasa nada vean que estamos ahí, ¿no? Que estamos ahí en el sentido de que no es, porque al final te das cuenta, hablando con las personas como tú, como yo, como que somos de esta España que nunca pasa nada, que somos personas que que identificamos las mismas problemáticas, ¿no? No creo que yo haya hecho nada especial, sino poner encima del papel lo que está pasando, que creo que la mayoría no lo podemos ir viendo. Y a las personas que no son de esa España en la que nunca pasa nada, de las grandes ciudades, que abran el foco. Que abran el foco porque van a descubrir que existimos desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de la cohesión territorial y social, ¿no? No del victimismo ni del que nos quieran que decíamos antes, sino de que sean conscientes de que existe una parte del territorio que está teniendo que tiene ciertos riesgos derivados de la estructura que tenemos territorial, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería por dos lados. Por una parte, a la gente que somos de territorios como los que describimos en el libro, pues nos sentimos reconocidos por lo que me están transmitiendo muchas personas, me estáis transmitiendo, porque estamos identificando los mismos problemas. Y a las personas que no son de estos territorios, que les puede sonar muy lejano Ferrol, Logroño o Ciudad Real, pues para también descubrir que existen otras problemáticas. Lo hicimos con el medio rural, afortunadamente. Se descubrieron muchas personas que había una situación injusta con el tema del medio rural, bueno, un problema, y con esto pasa lo mismo. Eso es lo que yo recomendaría.